Voy a hacer un cálculo rápido. Prensa económica, primer kilo de pólvora, primeras puntas de prueba que hay que probar a ver cuál nos vale. Nos vamos a meter entre 1.000 y 1.200 euros. El shock hidrostático es un concepto en el cual la bala lo que hace es, se denomina mata por succión de fluidos. 150 por 150. Ese resultado se multiplicaría al primero por la constante y nos va a dar una cifra. ¿Qué significa esto? Con una punta de 150 grain en un calibre 308 en boca, 850 metros segundo, podríamos abatir un animal de hasta 336 kilos. Vamos casi mitad y mitad, pero ya va mayoría de comunidades añadidas a la licencia autonómica, con lo cual yo creo que esa licencia autonómica se van a sumar todas en poco tiempo. El 264 del Winchester Magnum, el 6,5 x 68 y el 6,62 Frere, el Free que se llama, son tres calibres históricos, tres calibres. Empezamos. Pues muy buenas a todos y bienvenidos al sexto programa de Tu Albero Responde. Como siempre tengo a mi derecha a José Gabriel de Almería Polo. Muy buenas. Y aquí a mi izquierda tengo a mi hermano, a Perico de LZ Villar. Hoy, como veis, estamos en un sitio diferente. Estamos grabando en el camping en Cañar, en Socobos. Como sabéis, mañana vamos a dar el primer curso de tiro patrocinado por Arcea. Tírala del centro justamente. Y por eso ahí al fondo estáis viendo a los asistentes al curso de mañana, que lo veis ahí al fondo. Buenas noches a todos. Buenas noches. Que sepáis que creo que son sobre las... Estamos grabando a las 11 de la noche, o sea que si no nos ven muy lúcidos, que sepáis que es por la hora. Entonces nada, como os he dicho, mañana tenemos el curso de Arcea, el domingo también tenemos otro curso. Aquí tenemos a los asistentes al mismo, a mi derecha José y a mi izquierda mi hermano, y empezamos. Como sabéis, bueno, esto, como sabéis, siempre es posible gracias a Arcea, que es el patrocinador de este programa y del curso de mañana, que es una empresa distribuidora de artículos de caza. Sabéis que tiene visores, rifles de PCP, tiene monturas, tiene trípodes, o sea, tiene todo, linternas, lo que necesitéis para el mundo de caza. Podéis entrar en su web, que es arcea.es. Y empezamos con una cosa que sabemos que os gusta, que es la tertulia. Si no lo sabéis, esta semana, dentro de la licencia interautonómica, han entrado dos comunidades nuevas, que si no me equivoco es la andaluza y Castilla-La Mancha, que hasta ahora no estaban. ¿Vosotros pensáis que esto de verdad al final vamos a terminar en una licencia única española? ¿O esto simplemente es un poco por ciertos motivos políticos que ahora seguramente mi hermano nos puede comentar y el por qué creemos que se han introducido? Hombre, yo pienso, sobre todo, por desgracia, nosotros somos los principales beneficiados, pero al final es un tema político, 100%. Está claro que llevan ese pique que llevan, que para nosotros perfecto. Ojalá continúen así. De 17 comunidades ya vamos por 10. Deduzco que al ritmo que van, muy difícilmente en los próximos 3 o 4 años, y sobre todo viniendo elecciones, no se sumen las otras comunidades, más que nada porque ya van a ser unas comunidades marginadas. Porque una cosa, ya estábamos casi mitad y mitad, pero ya va mayoría de comunidades añadidas a la licencia autonómica, con lo cual yo creo que esa licencia interautonómica se van a sumar todas en poco tiempo. Sí, porque Andalucía, y aquí hay un chico de Córdoba, creo que tenéis elecciones el año que viene. Claro, y uno de los que venía a su programa era que se iban a unir a la licencia interautonómica. Exacto. Y luego también, por cierto, que nosotros hemos cazado en Mallorca, bueno, en Baleares, dudo mucho que Baleares se sume. Porque es carísima y tienen un negocio con el pueblo balear bien montado. Entonces dudo que esa se sume a las demás. Pero todo lo demás es por temas políticos. Si en elecciones... ¿Pero vosotros pensáis que van a soltar el chollo que tienen? Porque ahora, por ejemplo, los que somos de la comunidad valenciana nos va a coger muy bien porque con una sola licencia, que son 70 euros al año y 25 euros si quieres pescar en ríos y pantanos, por 70 euros tú puedes moverte de la comunidad valenciana a Murcia, a Castilla-La Mancha, a Andalucía
Entonces, vamos, yo creo que es una cosa, sobre todo para fomentar que la gente tenga más movilidad y pueda cazar aún más de lo que caza ahora. No olvides que ahora mismo las comunidades que estaban añadidas son comunidades que tienen un peso en la caza importante, pero es que se han añadido 2 de los 4 gigantes de España, Sí. que son Andalucía y Castilla-La Mancha, con lo cual es un paso considerablemente importante. Sí, nosotros ahora podemos salir andando desde Elche hasta Extremadura cazando. Porque si, por si la gente no lo sabe, Pasando por todas. Exacto. Hacer por si la gente no lo sabe, comenta qué comunidades hay ahora mismo dentro de la licencia interautonómica. De memoria ahora mismo no recuerdo cuáles son todas, A pero ver, está más o menos. Castilla y León, Andalucía, Castilla-La Mancha, Asturias, Galicia, Galicia, Madrid y no me acuerdo ahora mismo. Murcia, Aragón, Murcia, Aragón. Castilla y León, ¿lo has dicho? Sí, Entonces son 10 comunidades. son 10 comunidades. Que por 70 euros puedes cazar. Claro, es que date cuenta la gran diferencia, es que ya nada más que la licencia de Andalucía, con recargos, con esto, con lo de al final, te estás metiendo fácilmente 55 o 60 euros, solo la licencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Mi padre nos cuenta que en su época cazaba con una en toda España. Sí, con la ley del 70. Cazaba con una para toda España, toda entera. Cuando estaba la ley nacional, estaba una licencia única para toda España. Y vamos camino de ello, porque aquí el equilibrio venía con el 50-50. Tener 8 comunidades y 8 sí o 9 no. Con ese desequilibrio estaba la cosa complicada, pero ahora mismo hay mayoría, con lo cual ya os digo que quien no se una se va a ir pidiendo a nivel político, se quedará atrás. Entonces mi punto de vista es que se va a conseguir con el tiempo. Y no creo que se vaya más allá. Sí, pero es que las que están fuera, como País Vasco y Cataluña, que van por libre. Bueno, a lo mejor se quedan un par de comunidades, pero bueno, como que... Y como te he dicho, Baleares y Canarias, no sé. Hombre, Baleares, no te lo he dicho, mi hermano, fuimos al Balear y no sé si que fueron 100 y pico pavos. Hostia, en un día, tío. Que ¿En un día? De hecho, cuando llego me dicen, no, tienes que pagar 100 y pico euros por la licencia. Digo, ¿qué me estás contando? Sí, vale más que la cabra. Al final hay que entender que son islas y todo es mucho más caro porque todo cuesta mucho más de mantenerlo y encima tienen el monopolio que tienen con el tema del Bob Balear. Bueno, hay que entenderlo también. Son peculiaridades que tenemos en este país. Pero bueno, el tiempo lo dirá. No, y otra cosa que os quería comentar, que nosotros tuvimos una reunión con Josep, el presidente de la Federación Española, y lo estuvimos hablando con él ahí en Madrid, referente a la licencia, hablando de licencias, de la licencia federativa. Nos comentó que les costaba mucho transmitir a los cazadores todas las bondades que tiene tener una licencia federativa. Entonces, claro, estuvimos hablando con ellos, le comentamos, digo, a ver de qué manera se podía, porque nos comentó que si en España hay unos 800.000 cazadores o algo así, dice que no llegaba ni a 300.000 los que estaban federados. Y ya le parecía mucho. Entonces, claro, nosotros le comentamos que por qué no hacían más labor de difusión sobre la licencia. Claro, nosotros no sabíamos todas las bondades que tiene estar federado, pero es que son muchísimas ventajas. Aparte, claro, esa licencia obviamente no te quita la licencia obligatoria de caza, Que son dos cosas completamente diferentes. que tú ahora si quieres las puedes explicar, pero sí que es verdad que, por ejemplo, entre una de las cosas que te da la licencia federativa, pues por ejemplo, tienes una afiliación deportiva a un club, que se supone que con esa cuota las federaciones de tus comunidades van a hacer por defender la caza a nivel tanto de la Federación Española. Luego tienes un seguro también incluido, tienes defensa jurídica, o sea, es que tienes un montón de cosas, responsabilidad civil ampliada, me la apunto aquí porque son un montón de cosas que sinceramente no lo sabes y yo creo que desde las mismas federaciones no se está transmitiendo bien. A ver, el antes y el después de la federación, yo no sé ni quiero hablar de colores políticos, yo conozco personalmente a José, además de nuestra tierra. Sí, es valenciano. Y lo conozco hace muchos años, hemos hecho algunas cosas juntos, incluso algunos temas de formación los hemos hecho conjuntamente y para mí personalmente lo digo, porque además lo conozco personalmente, es una persona de 10. Yo el día que me enteré que, porque además fue de sorpresa, no sabía ni que estaba aspirando a ello, me dio una alegría grandísima porque si te soy sincero, no hay una persona que la vas a ver más campechana, Sí, sí, más cercana, es un más tío de 10. de 10. Y además, yo los años que he estado por otros temas de mi otro trabajo, temas sindicales que están intentando acercarme a la federación, es casi imposible. Y sin embargo, con Josep, con esta actual Federación Española, se están consiguiendo muchas cosas, tener reuniones cara a cara. Antes es que era imposible, o sea, tú quedabas con el cuarto, el quinto o el sexto de la Sí. cola. Ahora no, ahora es que directamente te permite hablar con él y los temas los lleva él y los plantea él y hay una cercanía grandísima. Entonces veo un antes y un después en la federación y el igual, dicho sea de paso, que nos pasó en la Federación Valenciana. La anterior Federación de Caza, pues yo he estado 15 años sin saber
¿qué hacían? Sin embargo, esta actual federación que llevan a día de hoy Lorena, pues reconozco que es muchísimo más cercana y la lucha incansable en medios y divulgativa que tiene no tiene nada que ver con la que había antes. Entonces se ha modernizado mucho la federación. Y dicho esto con lo que decía José, claro, al final la federación de caza no tiene nada que ver. Las funciones de las federaciones son las de la lucha y divulgación de un gremio, sobre todo en temas de competiciones deportivas, y ampara entre ellos lo que hemos dicho, los derechos de seguros jurídicos, toda la representación del gremio, pero no tiene nada que ver con una licencia, que esto la gente lo confunde mucho. Claro, es que ese es el problema, que muchas veces se piensa que sacándote la licencia de caza normal ya estás federado o ya tienes licencia federativa. Nos ha pasado. No, y al revés. O al revés. Llegar a una batida y una persona de otra comunidad y decir, no, pero es que tengo la licencia federativa de Extremadura. Ya, pero es que esto no le ampara a cazar. La licencia de caza de cada comunidad autónoma, en este caso ahora con la interautonómica, exactamente lo mismo, no es ni más ni menos que un impuesto que pagas por el derecho a abatir animales en esa comunidad. Hay comunidades que tienen una licencia única, es decir, de una sola modalidad, y hay comunidades con licencias partidas, una para caza menor, otra para caza mayor, una con recargo, o sea, una para sin arma, otra con recargo con arma, otra para caza con hurón, o sea, otra para cetrería. Cada comunidad tiene sus vicisitudes, pero al final es un impuesto que tú pagas para cazar. Igual que pagamos el impuesto de circulación para circular, la licencia de caza es un impuesto que tú pagas para poder cazar en esa comunidad. Ahora ha ampliado el tema de la interautonómica, pero sigue siendo lo mismo. Con lo cual, licencia federativa de caza y licencia de caza no tiene absolutamente nada que ver. Ni una para la otra, ni una a la otra. Son dos temas completamente diferentes. Porque las federativas van a través de la comunidad. No hay una federativa española que englobe a todo, no. Va a través de tu comunidad. Sí, y además cada vez se están fomentando más, en concreto en la comunidad que nosotros nos concierne, en la Comunidad Valenciana, cada vez se fomentan más a través de los clubes. Los propios clubes están consiguiendo, sobre todo algo con el tema de los seguros, se está haciendo mucho, porque pagando la plus, la más alta, por 60 euros, te viene ya con el seguro de responsabilidad civil de 1 millón de euros. Ampliado por Mutua Sport. Exactamente, el ampliado para el tema de las batidas, que te cubre, que era una cosa que la gente no tenía en cuenta. Se iba y se hacía un seguro de 17, 18 euros con su compañía de seguros, y ojo, porque te estaba cubriendo a lo mejor 80, 90, 100.000 euros. Ya, pero si es que tenías un accidente grave o un deceso de un tercero, es que no te está cubriendo ni tan siquiera una parte de lo que tiene que cubrir, con lo cual tiene un montón de bondades. Yo personalmente estoy federado y recomiendo a la gente que se federe, y cada vez los clubes lo fomentan más, pero un poco porque la gente no entre a confusión. Repetimos, la licencia de caza es una cosa y las licencias federativas que amparan la actividad deportiva, la defensa, derechos jurídicos y demás, es otra que no tiene nada que ver con la licencia. Sí, porque por aterrizar un poco, lo que te incluye el seguro de responsabilidad civil, que lo hace por Mutua Sport, que son coberturas mucho mayores, o sea, te cubre mucho más que un seguro de 15 euros que te saca la armería en una papeleta en 2 minutos. Luego tienes un seguro de daños propios, que también es bastante más amplio, un rescate. Si tienen que enviar un helicóptero o sacarte de una roca de una montaña, ojito. Luego tienes defensa jurídica y asesoramiento, que eso el seguro normal no lo suele incluir. No olvides, y ponemos un poquito en antecedentes, hace 4 semanas con un rescate que estuvimos colaborando en la montaña, y hace poquito en el campeonato de la Comunidad Valenciana, recordar la compañera que se rompió la pierna. Se rompió la pierna. Un rescate normal de un helicóptero está entre 6 y 10.000 euros. Movilizar todo un equipo de rescate y movilizar al Alfa 1 en helicóptero, andan por ahí más o menos los precios. Con la federativa te lo incluye ese rescate, claro. Con lo cual fíjate la diferencia que puedes llegar a tener. Si la persona no tiene patrimonio de ningún tipo, al final se hace cargo el consorcio de compensación, pero si no, te puede, sobre todo si es por una negligencia tuya, te pueden llegar a facturar a ti el rescate. Eso es lo que es importante, y aparte es que tienes la defensa jurídica y asesoramiento en caso de que tengas cualquier historia, que ahora sabemos que están continuamente, que si te pillan con un térmico y resulta que lo llevaban en el coche pero no lo llevaba. Si te pillan, es que has puesto un pie en el coto del vecino, o sea, todo eso te incluye. Luego tienes acceso a competiciones, que creo que de los que estáis aquí, ¿quién tiene la licencia federativa? Mira, ¿qué somos? ¿Un 20%? Forzan tiene la licencia federativa. Yo tengo si no lo conocéis, la licencia federativa la tengo porque pertenezco a un club. Lo que hemos dicho. Y una de las exigencias que hay en los clubes es que estén todos federados. ¿Tú compites también? Sí, aparte, pues compito en las eliminatorias del Campeonato de España. Y bueno, pues hasta donde solemos llegar y hasta donde
podemos... Y aparte tú eres presidente también del Sí, bueno, de un club todavía de caza. estoy todavía como presidente en el Club de Caza de Crevillente y vamos, pues hacemos la labor por el campo y por el servicio de todos los socios. O sea, que daros cuenta que si somos aquí 3 y 3, 6, 7, 8, 9 y 10, de 10 solamente 10 federados. 3. 3. ¿Él y yo? 30%. No, 4. 4. Creo que yo la temporada pasada sí estuve, pero este año al cambiar de cotura no la he renovado. Pero tú eras Cuando consciente, traes, sí. Aquí otra eras sí. consciente de todas Sí, las claro. ventajas que... Sí, sí, claro. Las galletas se asesoraban. Tened en cuenta también que no solamente es el tema que estamos hablando, sino que la mayoría de cotos ya, y en la Comunidad Valenciana se está poniendo muy serio y ya me consta que en otras comunidades, cuando tú vas a participar en una batida, si tu seguro de responsabilidad civil, la RC que se denomina, no te cubre 1 millón de euros, tienen el derecho, porque es un derecho de omisión, es un derecho legítimo a decirte que no caces. ¿Y eso, ¿Por qué? ¿Y eso cómo lo pueden comprobar en el momento? Pidiendo la póliza. Sí, escúchame, cuando tú llegas, vamos a ver, la licencia federativa es un documento, pero tú tienes una copia de la póliza. Entonces, en la copia de la póliza, un pequeño extracto te pone la cobertura que tú tienes. Yo la llevo digital en el teléfono y cuando llegas, licencias, seguro en vigor, sí, perfecto. ¿Cuánto te cubre? A ver, cuando ya ven la RC Plus, o sea, le he ampliado, los presidentes ya saben que eso ya te lo cubre, pero bueno, si es una persona que no lo sabe, hay una parte de abajo que pone cobertura total de la póliza, te pone 1 millón de euros. Sí, pero tú estabas hablando siempre y cuando tenga la federativa. Bueno, escúchame, eso es la federativa. Correcto. Obviamente, aparte de la ¿Un federativa... seguro privado? Sí, claro. Tú puedes tener tu seguro privado con una cobertura ampliada que te cubra, que hay mucha gente que no quiere estar federado. Estamos hablando de las bondades de estar federado, pero hay personas que no quiere simplemente con su seguro. Te lo digo porque la última batida que yo estuve, no recuerdo dónde fue, en un pueblo de Valencia, y en Tabernes, y me acuerdo que a la hora de pedir las documentaciones y tal, en el pueblecito de la fe, no me acuerdo, un pueblo pequeño, y hubo 2 señores que no los dejaron cazar, porque tenían un seguro de 19 euros al año. Sí, de los que te hacen en la armería en un momento en una papeleta. Si a la armería, la mayoría ya lo tenemos claro y no lo hacemos. Y suele hacer la gente lo típico, el seguro de la casa, que te coge y te dice 19 euros más y te saco la cobertura de ello. Sí, te pongo al perro, al gato... ¿Qué pasa aquí? Te voy a explicar el porqué. Hay ya varias sentencias firmes y hay jurisprudencia sentada al respecto con el tema de las responsabilidades civiles de las sociedades de cazadores. Con lo cual, en un accidente determinado que derive en muerte, en un accidente grave, le pueden llegar a pedir no solo al cazador, sino imputar una responsabilidad civil a la sociedad de cazadores. ¿Qué pasa? Que claro, la sociedad de cazadores lo que hace es decir, oye, yo no tengo por qué pagar más dinero de cobertura por estar cubriendo a las personas que no tienen su propia cobertura. Con lo cual, ¿cuál es la forma de garantizártelo? Y te lo voy a poner un ejemplo claro. Tú tienes un seguro que te cobre 180.000 euros, pero tú tienes una fractura muy grave o un accidente muy grave o una invalidez que son 250.000 euros. Esos 70.000 euros de diferencia igual se los pueden imputar a la sociedad de cazadores. Entonces, forma de evitarlo, que tenga una cobertura de 1 millón de euros. De esta manera te coge la cobertura máxima y ya lo cogen todo de esa persona que es quien ha provocado el posible accidente. ¿Pero eso lo hacéis vosotros en Crevillentes? Sí, eso se tiene en cuenta y además es una exigencia por el club que... Para que lo exigís. Sí. Si no tienes un seguro con una responsabilidad civil de 800.000 euros hacia arriba, no te damos la tarjeta ahora para que caces. Pero suele ser tan de O sea, ha costado hacerlo porque la gente pues era lo típico, 15 euros en el seguro del hogar, esto, lo otro. Pero al final, claro, el que se juega el cuello es el club de caza. Porque cuando haya un accidente o haya un fallecimiento, la que se queda viuda o viudo al final quiere una compensación económica. Y la responsabilidad, si no tienes un buen seguro, va a cargo del club. Claro, por haber dejado, en este caso, el club cazar a una persona que no está en regla o no tenía las coberturas suficientes. No. Que le deriva la responsabilidad al club. Al club, claro. Pero no es porque... Se deriva. Son responsabilidades. Aparte del seguro que estabas comentando de Mutuasport, aparte de todos los beneficios que tiene, para los que estamos cazando la caza menor y demás, también te entran por 2 euros más, tienes 2 perros asegurados. O
O sea que para los que estamos todos los días con los perros en el campo, pues también es un hándicap el tener también los animales también asegurados. En vez de 15, 19 euros de media que está la póliza extra de cada perro, con la federativa, con el seguro, con el ampliado, el plus, tienes por 2 euros más los perros asegurados. Entonces tiene muchas ventajas, pero repetimos, aún y así el que no quiera estar federado, con un seguro privado, pero que sepa siempre con una cobertura mayor a 600, pues suele pasar de 600.000 a 1 millón. Yo recomiendo 1 millón de euros, que es lo que está pidiendo todo el mundo, porque, repito, todo ha venido como siempre, nunca pasa nada. Aquí en 20 años nunca pasa nada, nunca ha habido un problema, nada. Pero cuando lo hay, ¡pum!, palomitas por todos los lados saltan. No, claro. Y pasó. Y ya hubo una sentencia del Tribunal Supremo. En España, los que entendemos un poquito de derecho por nuestro oficio, se denomina jurisprudencia, es decir, en algo, en una norma que no está sentada, que no está escrita, el Tribunal Supremo dicta una doctrina, una jurisprudencia, en la cual es una norma que ya existe, aunque no esté dictada como ley. Y a raíz de ahí lo que dijo es que se derivaba en responsabilidades civiles, en caso que a ti no te llegue la cobertura de tu seguro, la tiene que asumir el club. Y ha habido club que ha tenido, yo me consta de un club de Madrid que tuvo que llegar incluso a pedir un préstamo muy grande para poder pagar una responsabilidad civil. Entonces, a raíz de aquello se empieza a correr la voz y es cuando ya los clubes, obviamente, prefieren decirle a una persona, no, usted no caza, lo siento, antes que pueda pasar algo. Si lo normal es que no pase nada, si el 99% de la... Ya, pero es que el problema es que los seguros es para cuando pasa. Pero cuando pasa, pues todo el mundo, todos somos amigos hasta que pasa. Mira, voy a contar una anécdota muy rápida referente a esto. Hace 3 meses aproximadamente, en un municipio vecino, ya sabéis que en la Comunidad Valenciana pues, es muy típico dar autorizaciones en zonas libres para espera de jabalí, por el tema de la alta densidad. En otras comunidades eso es impensable prácticamente, ya en la Comunidad Valenciana es muy típico, que lleguen en una zona determinada y el coto termina aquí, esas 10, 15, 20, 50 hectáreas son libres y, pues oye, hay daños y el agricultor hay que buscarle una solución y se da una autorización. Normalmente en los pueblos, la propia sociedad es la quien los asume, aunque no esté parte del coto, pero son los del pueblo, un cazador en concreto, normalmente alguien que conoce al agricultor. Pero bueno, ¿a dónde voy? Que normalmente, claro, las zonas libres están muy próximas a zonas de seguridad. Y lo que siempre pasa, que nunca pasa nada. Entonces, pues los agentes medioambientales son los que tienen delegada la firma para el tema del jabalí, que es de una delegación de firma, que no tiene que solicitar una autorización a la consellería, el técnico de guardia la revisa, le da el visto bueno, el POM se la pasa al agente medioambiental y el agente medioambiental se la dota al cazador. No, la delegación de firma es, oye, yo te doy la autorización a ti como policía medioambiental, que en este caso son los agentes medioambientales, para que como extensión de la administración seas tú mismo el que le firma el documento in situ al cazador, comprobando las medidas de seguridad que efectivamente hay unos daños. Eso es la delegación de firma. Eso facilita muchísimo los trámites. No tienes que estar mes y medio esperando, sino incluso de un día para otro lo tienes hecho. Vale. Claro, se han confiado mucho y lo típico, llega un señor, se queja, tal, joder, que mira cómo tengo el campo, que mira, vale, pero usted tiene autorización del vecino, de la huerta de al lado y de la casa aquella. Sí, pero sí, no hay problema, es mi paisano. Yo te firmo. Pero te digo, de aquí no te muevas. O sea, tú tienes que cazar aquí. Y aquel, pues como somos así, se va a la parcela de al lado, ahí 100 metros, no hay más. Pero ya ni está la distancia de seguridad correcta y encima la parcela de al lado es la vecina que se lleva toda la vida matándose los dos. Pues la primera noche que se le firma la autorización, ¡pum!, jabalí al suelo. Está cargando el jabalí, la señora llama... Guardia Civil, Policía Local, oiga, no, pero usted caza aquí, no, pero si yo tengo mi permiso firmado ya, pero oiga, pero... Ella se lía el lío Guirigay padre. Y hemos estado un tiempo que nos han firmado alguna autorización por culpa de este Guirigay que se ha liado, porque ya ahora sí, obviamente, ya lo miran con lupa y ya no es... Pero ¿tienes tú la autorización de Perico, que es la finca de al lado, porque vas a cazar en su finca? Ya no es eso, ya es un documento por escrito con la fotocopia de tu DNI, como que tú autorizas a que se cace en tu finca. Y la casa de al lado autoriza a que vas a estar a la distancia de seguridad, pero que tiene conocimiento. ¿Qué es lo que vengo a decir con esto? Que al final nos confiamos, pecamos de confianza, nunca pasa nada hasta que pasa. Y cuando pasa, se lían todos estos revuelos. Y entre ellos ha pasado lo del tema de los seguros. Y la parte más importante, que no se nos olvide, que gracias a la que gente que se federa, la federación puede hacer fuerza para proteger la caza y defender la caza, tanto en España como en Europa. Y que conste, y lo vuelvo a repetir... Porque al final, la Federación Española es un ente privado. Sí. Las federaciones, ¿no? Es un ente privado, pero se considera semipúblico, es decir, al final tienen dotaciones presupuestarias, también parte
de la administración. De hecho, no lo olvides que tiene la insignia de la Real Federación Española de Caza, con lo cual no, o sea, es un ente privado, pero se denominan como entes semipúblicos, es decir, al final pertenecen también parte a la defensa, igual que está la Real Federación Española de Tiro con Arco, la Real Federación Española de todos los deportes prácticamente. Entonces, ¿y las de las comunidades, como no son real nada? ¿Son públicas o son...? Son extensiones comunitarias. O sea, debajo del paraguas de la Real Federación. Exactamente. Bueno, visto esto, y lo vuelvo a repetir, yo no tengo nada en contra de las anteriores federaciones, yo simplemente plasmo la realidad. Esto es como con las municiones, yo no tengo nada en contra de esta ni de esta. Si esta me ha ido fatal y esta me ha ido muy bien, te digo que esta me ha ido muy bien y punto. Yo los años anteriores, yo llevo de profesional 20 años y cazando pues desde niño. En 40 y pico años cazando, yo no había escuchado en los últimos, o sea, en los 8 años anteriores prácticamente nada. Y desde hace 7 o 8 años para acá la federación ha cambiado radicalmente. Sí. Están haciendo cursos cada 2x3, están haciendo campañas de concienciación, cursos de formación en los medios cada 2x3. Ahora Lorena está embarazada, y lo digo así de claro. Sí, Lorena, sí, la presidenta, y está dando caña. Por ahí está a tope. embarazada la criatura que le faltaba a días de dar a luz y está ahí en los medios dando Y Josep caña. igual, nosotros hemos coincidido con Josep varias veces, tenemos una amistad con él y lo que dices, esto es un tío súper cercano, te veo, oye, ¿cómo estás? Un café, tal, y es un tío que está en todos los sitios. Sí, pero también es verdad que de un tiempo a esta parte están metiéndose más con la caza. No. Están ideando eliminarla de 8 años para acá. No, pero- Que ahora antiguamente a lo mejor no había la necesidad de... Pero y con la cercanía que hay hoy no es la de antes. Te lo Sí, voy a- pero no, yo no me refiero a eso, me refiero a aparecer más, que se note que están. Bueno, eso no te lo A discuto. lo mejor es porque necesitamos más que estén, porque antiguamente a lo mejor era otra cosa. Escúcheme, no te lo discuto. Pero yo hablo de las que conozco de cerca, que son la Federación de la Comunidad Valenciana y la Federación Española a través de Josep. Y yo ahora toco un teléfono, mando un correo, mando un WhatsApp y tengo cita, hora y momento. Años atrás, no. Imposible. Y, No, pero te lo digo así porque Sí, yo pero- represento... y una contacto asociación directo nacional. con el presidente. No, si nosotros hemos ido a Madrid, hemos tenido reuniones con ellos Pero por y eso- nos han recibido por sin eso te ningún digo tipo de que problema. Tanto eso- Josep pero lo que como te quiero- Alejandro, que es su mano derecha, a través de Lorena, o sea, que es gente, lo que dices tú, es súper Sí, pero lo que te accesible. quiero decir es que también es necesaria más su presencia ahora que a lo mejor hace 10 años. Sí, también puede ser que hasta los Porque presidentes de la ahora caza y se está les más note más. presionado y nos da más el follón. Federico, yo mi impresión, igual me estoy equivocando, obviamente yo aquí no siento ningún dogma. Yo para mí mi impresión es que ha entrado sangre nueva, gente joven, con Con ganas. muchas ganas de trabajar, muy formados en comparación a lo que venía de atrás, y eso está haciendo mucho, independientemente que, como tú dices, haga falta que estén más en los medios que a lo mejor antes. Y es lo que puedo decir y lo digo así de claro. No conozco la No, pero andaluza ni la de escucha, Madrid ni sí. la de Extremadura, conozco la que Que conozco. yo estoy contigo. A ver, También- Juanfran, tú puedes hablar de primera mano porque tú has tenido mucho contacto con Lorena, sí, Bueno, el campeonato de España allí, con Josep. Sí, la verdad que, vamos, realizar el Campeonato de España como se realizó en Crevillente, sí que tuvimos que echar mano de Lorena, porque al final tienes que mover muchos hilos. Y claro, desde un club pequeño de pueblo, meterte a negociar todo con la Real Federación Española, pues es bastante costoso. Aparte que te piden muchas exigencias y cosas que están fuera de tu alcance. Entonces, claro, el tener la presidenta que hoy en día tenemos en la Comunidad Valenciana, que es para nosotros es un número 1, con lo que está diciendo José, que es sangre nueva y tiene muchas ganas de trabajar y además creo que es ingeniera y está muy bien formada y está sobresaltando la caza por todos los sitios, por donde va. Y Josep, fíjate, Josep vivía a Palencia y se ha trasladado a vivir a Madrid para estar in situ allí todos Y los además días, te lo de vuelvo a codo con repetir, codo, o sea... se le nota el campechano, la forma de vestir, la forma de estar cercano, de estar aquí. Y además, pasado el tiempo, que yo, las personas somos como somos, digo, a ver si cambia, sigue igual. Igual no, todavía lo veo más noble de lo que al principio. Yo voy a decir una cosa que seguro es impopular. Impopular opinion. Yo noto que se le ha quitado el casposismo a la federación. Pues si es que a eso me refería, O sea, pero sin utilizar esa palabra. Yo sí, o sea, yo lo voy a decir. La Tú sabes que yo no me escondo. Para mí la Federación Española era casposa. Es verdad, o sea, estaba una cosa muy endogámica, una cosa muy antigua, estaba muy anquilosado lo de siempre. Ya ha llegado Josep, gente joven, ha llegado Lorena, de la mano de Josep que Claro, pero es estuvo que ahí. saliera presidente Josep fue sorpresa para todo el mundo. ¿eh? Claro, hombre, nadie, pues, nadie se lo esperaba claro. que fuese el Pero la línea iba por ahí. Si te das cuenta, no está en muchas federaciones y en muchos temas políticos. Sí, pero que no era el primer candidato. No, no se lo esperaba nadie, No estaba ni, creo que estaba en tercer lugar o cuarto. Sí, lo sé, pero que al final la línea que buscan es eso. Gente joven, cercana
con ganas, que no lo tenga muy subido, no hace falta estar traje, corbata y coche oficial todo el día. Sí, de claro, lo digo. Y eso es lo que se ha conseguido y se está notando. Nosotros, igual que lo hicieron ellos en Polop de la Marina, cuando se hizo el campeonato autonómico, recientemente de caza menor, fue igual. Fue ponernos en contacto con ellos, todas las facilidades del mundo y todo lo que hizo falta y estuvieron. Y tenemos en la parte de Alicante tanto a Óscar como a Juan, que están ahí dando caña todo lo que pueden, y al final tanto las territoriales como la autonómica, como en este caso la nacional, pues están funcionando muy bien. Tú sabes una cosa, cuando se nota, cuando tú te das cuenta que han pasado 10 años y dices, leche, la federación, estamos de acuerdo, pero ¿qué ha hecho la federación? Más allá de que pague una licencia, decir, no sé, he visto un concurso, he visto un curso, he visto algo. Es que yo pasaban los años y no veía nada. ¿Te enterabas que había una zona de caza de la federación? Allí era el DT3, ¿no? Sí. La zona de caza controlada. Sí, en los montes del Cid. Exacto, los montes, pero ¿y quién tenía acceso a esto? Luego un día te enterabas que fulanita había ido, pero bueno, pero ¿quién tiene acceso? O sea, ¿quién? Pero a día de hoy, sin embargo, te das cuenta que se mueve con otros aires, mucho más abierto y con mucho más derecho todo el mundo, es lo que quiero dar a entender. Y con esto yo no tengo nada en contra, es más, pues si es que esto es el problema, es que no conocía ni los de atrás, es que te lo estoy diciendo. No, yo ¿Por qué sabemos me he quién era. metido en este mundo? Y los años de atrás ni sabía quién había, y ahora de golpe a borrazo ellos, pues los conoces hasta en la sopa. Josep, porque hemos tenido temas de trabajo, hemos hecho algunas cositas de curso de formación y tal juntos, pero por ejemplo con Lorena, con Juan, ¿de qué los conoces? Pues que no paran de moverse para acá, para allá, para acá, para allá, hacer un convenio con una almería, hacer un convenio con esta, hacer un convenio con otro para que al socio le salga un poco más barato, para que el FEDER, y no paran de mover el tema de la caza. Entonces, pues solo por ello, es lo único que puedo decir. Pues invitamos a todo el mundo que se haga la licencia federativa. Con eso defenderemos mejor la caza, les daremos mejores armas, les daremos mejores medios y no olvidéis que al final la caza la tenemos que defender entre todos. Y sobre todo ellos, que son los que tienen la mano y son los que tienen la voz. Yo tengo una duda que imagino a lo mejor la tenemos muchos. Esto de las federaciones, pues será porque no le dan mucha publicidad, es un mundo desconocido para muchos. Ya estáis hablando de que hay una Federación Española de Caza y luego una Federación de Valencia, una Federación de Castilla-La Mancha. ¿Todas las comunidades autónomas tienen su federación? Sí. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? ¿O cuando te federas en la tuya o te puedes federar a nivel nacional? No sé, que estaría bien que lo explicarais un poco si lo conocéis, porque yo por lo menos no lo desconozco. Las competiciones deportivas pueden ser, normalmente son de 4 ámbitos, que son, al final no olvidéis que la caza es un deporte, punto, más allá de que lo veamos como una herramienta de gestión. Tiene la modalidad local, la modalidad comarcal, la modalidad territorial, ¿vale? Y la modalidad nacional. O sea, digamos, el pueblo, la comarca, la Marina Baja, la Marina Alta, el Contar. Luego tiene lo que sería la territorial de Alicante, la comunitaria, con Alicante, Valencia y Castellón, y la nacional. Al final esto es muy grande, somos muchos, entonces es imposible si no se gestiona desde diferentes ámbitos. Cuando tú pagas la licencia comunitaria, no pagas la licencia territorial ni la licencia local, pero las competiciones van escalando. Tú imagínate una competición de caza menor con perro, que se metieran de golpe 500 personas a participar. ¿Entiendes? No tiene sentido. Entonces, primeramente se hace, por ejemplo, la comarcal, ¿vale? O sea, depende de las extensiones. O se hace, por ejemplo, en este caso, ¿qué orden habéis seguido? Aquí, bueno, normalmente por aquí... la comarcal primero, ¿no? Primero el comarcal, sí. Claro, que todos los clubes pueden, presentando los candidatos que puedan, puedes meter uno. Si previo... interno el club hace un campeonato social, pues tienes opción a meter 3. O sea que empezamos desde el social comarcal, provincial, autonómico, semifinales y ya de ahí pasas al nacional. Exactamente. Luego hay que tener en cuenta una cosa muy importante, que en cada comunidad las leyes de caza son diferentes. Sí. Entonces, claro, no se puede regir todo bajo una sola federación, porque dentro de España, nos gusta o no nos gusta, hay 17 Españas distintas. Y no solamente eso, sino tu respuesta viene porque tú pagas la comunitaria, pero se gestiona desde organismos más pequeños que van dependiendo de otros más grandes, porque es que si no también sería imposible, todo hay que decirlo. Cuando tú quieres ir a hablar en nombre de un problema que tienes tú, lo vas a tener tú y a lo mejor los 25 pueblos de alrededor, con lo cual se van a ir a una zona comarcal.
¿vale? Imagínate que ese problema lo tiene solamente esos 25 pueblos, pero los 350 pueblos más no lo tienen. Entonces, claro, al final, si se regiese solo de una sola comunidad, ¿qué diría la comunidad? Si ese problema lo tienen es un 5%. Sin embargo, de esta manera se le da otra magnitud. Y al final la federación, no solamente en el ámbito deportivo de competición, sino en el ámbito de como deporte, es nuestra voz. Y te voy a poner un ejemplo. Si tú quieres juntar en tu pueblo 10 que estáis a favor, están haciendo mucho daño al jabalí, estáis a favor de la caza, os vais a presentar 10 allí, ya te digo yo que 10 en la puerta del Parlamento Autonómico te van a decir, no soy representación. Sin embargo, si se presenta en la presidenta de la Comunidad Valenciana, junto con 1 o 2 cargos más, van a representar una voz de una comunidad entera, de una comunidad de 200.000 federados, de 150.000 federados. Eso es la federación, la representación nuestra de nuestro deporte, ¿vale? Entonces, efectivamente, a día de hoy, esto hace 10 años te hubiera dicho otras palabras, lo digo así de claro, a día de hoy estoy muy a favor de apostar por la federativa porque les damos fuerza para que nos defiendan. Y no en vano, mírate la tele en los últimos 3 años. A ver, ¿quién otra persona más allá de la presidenta de o presidente de tu comunidad ha estado defendiendo la caza sentado en la Consellería de Medio Ambiente o en la Junta de Andalucía o en cada uno en la consejería que sea de su comunidad autónoma correspondiente? Normalmente son las federaciones. Yo he estado también dentro de las mesas de negociación en la Junta de Andalucía en su momento, porque yo vengo de Andalucía. Llevo 21 años en la Comunidad Valenciana, pero yo vengo de Andalucía, de Guadix, de un pueblo de Granada. Y yo he estado sentado en una mesa de negociación también en la Junta de Andalucía, hace ya la tira de años. Y todo esto lo conozco desde atrás. Entonces, efectivamente, son nuestra voz. Si no apostamos por ellos, cada vez tendremos menos voz. Dicho esto, ya cada uno que haga lo que quiera. Yo no cobro de la federación, yo no estoy respondiendo de ellos, pero sí veo la realidad, ¿vale? Sí, yo creo que a ver, es conveniente. Sobre todo ahora que muchas leyes se rigen a nivel nacional o a nivel europeo, que tengan fuerza sobre todo la Federación Española para que se les oiga. Porque no se nos olvide que dentro de poco, de hecho, hay muchas leyes que yo a veces me pierdo, te pones a ver normativas y resulta que la normativa autonómica está por encima de la nacional, pero resulta que hay una europea que se carga esas dos y luego no sabes si es la tuya de la Comunidad Valenciana o te tienes que ir a la nacional o es la europea la que vale. Te digo, se lía ahí una leche que no sabes ni para dónde tirar. Te digo el orden jurídico, el ordenamiento. Pues sí, acláramelo porque yo me pierdo. Se llama jerarquía normativa. En España, todas las normativas dictadas en medio ambiente, salvo excepciones no regladas, son comunitarias. Es decir, la potestad de juramentarlas es la comunidad autónoma. La comunidad autónoma es la competente en materia de medio ambiente y en este caso caza. ¿La caza qué es? La caza, dentro de la vertiente del medio ambiente, existe una cosa que se llaman aprovechamientos forestales. Bueno, lo digo rápido porque muchos se preguntarán que yo cómo sé esas cosas. Me imagino que lo sabré, soy técnico superior forestal. Aparte de otras cosas, es una de las primeras cosas que estudié, ¿vale? Por eso conozco entre otras cosas a Josep. Los aprovechamientos forestales tienen muchos, entre ellos el apícola, el maderero. Este es cinegético. Entonces, dentro de los aprovechamientos forestales que está la caza, el cinegético, es competencia de la comunidad autónoma, con lo cual cada comunidad autónoma tiene su propia normativa. Solo se coge la ley del 70 con el reglamento del 71 cuando existe un vacío legal que se llama, que ya os digo que es muy poco, prácticamente inexistente. Sí, pero por ejemplo, José, tú imagínate que ahora España, por lo que sea, o Europa dice que los térmicos son legales en toda Europa. Sí, eso se llama DOWE. Vale. Los DOWEs... Entonces, escúchame. ¿y qué mandaría? ¿La ley europea o por ejemplo, Andalucía que no quiere? Los DOWEs, por desgracia, por desgracia en esta materia, y te explico el porqué, desde que entramos en la Unión Europea, los DOWEs, al final, son documentos que prevalecen sobre las propias leyes españolas, siempre y cuando no vayan a contrario a derecho a su propia Constitución, ¿vale? Si en una Constitución no se establece X, el DOWE no puede ir en contrario a la Constitución, que es nuestra Carta Magna, es la ley de leyes, de ahí salen todas las leyes, ¿vale? La Constitución española, me refiero. Si hubiese un DOWE, ¿qué ha pasado con el tema del lobo cuando intentaron implantar la prohibición en todos lados? Se echaron los países encima porque por eso, aquí viene lo de la desgracia, una persona en un país determinado de Europa que no exista el lobo, vota a favor de que se elimine la caza del lobo, porque claro, a él no le hay ningún problema. Ni le va ni y le eso viene. se ha intentado.
Cada vez cada vez más se intenta legislar desde Europa y no le damos importancia, pero no nos damos cuenta que como Europa saca por mayoría aprobada una norma, nos la tenemos que comer con patatas. O sea, las leyes europeas Independientemente, están por encima de las españolas y las comunitarias. está por encima siempre y cuando no vaya contraria a derecho, que se llama, están por encima, sí. Si Europa dicta esto, ahora, los países miembros pueden sacar una normativa específica argumentándose a derecho, es decir, argumentándose o justificándola por algo en concreto. Prohíben la caza del lobo y ahora España se podría poner en contra diciendo, oiga, que yo tengo una serie de problemas, pueden hacerse una excepción. Hay excepciones, lo habréis oído escuchar, la famosa excepción ibérica. Hay excepciones en determinados países a normativas europeas, pero si no se pone en contrario de ese país, automáticamente se implanta. Pero ahora mismo que en la caza nos afecte demasiado no hay muchas cosas a nivel europeo, pero sí a nivel comunitario. Te pongo el ejemplo. Lo has puesto tú, los térmicos. Te vas a la Comunidad Valenciana, cierta parte de ella, más de la mitad, por no decirte la mayoría, bueno, sí, la mayoría, en la cual sí se pueden utilizar los térmicos para el tema del control del jabalí. Incluso ya se está empezando a ver el tema de cuando en una zona determinada el ciervo o el arbuy hace mucho daño, claro, si se sabe que están entrando por la noche, o puse el ejemplo del tema del vinalopó, si tú tienes unas viñas, no tienes sierra, y por la noche vienen a comerse las viñas, tu coto está solamente lleno de viñas, pero vienen del coto de al lado, y te dan permisos para el día, pero si solamente entran por la noche, se está empezando a modificar. Pero resulta que en esta comunidad está permitido, pero en cuanto cruzan la comunidad, está súper prohibido. Y sabemos casos de comunidades limítrofes. Cotos, que esta parte del coto pertenece a Murcia y esta parte de aquí pertenece a Alicante. Nosotros aquí, seguramente alguna noche abatiremos algún jabalí murciano, porque estamos lindando. Eso lo he dicho yo muchas veces, que tienen más derecho los jabalíes murcianos que los manchegos. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es muchas veces... Pero una cosa con lo que has dicho que es importante. La gente se piensa que en la Comunidad Valenciana se puede cazar con térmico. En toda la comunidad. Sí, correcto. Pero es que la gente se piensa que cruzo la frontera y ya puedo cazar con térmico. Sí. De Que hecho, no es así. os voy a contar una Y que la anécdota gente lo tenga claro. que me enteré el otro día. Bueno, por mi otro trabajo... Bueno, Comunidad Valenciana, Murcia y todo más que se autoriza. Exacto. Por mi otro trabajo el otro día, en una reunión que tuve con Seprona, pues estábamos hablando de un tema y resulta que hay un señor que lo paran en una salida de una autopista y lleva el documento de un coto. El señor venía de Madrid y resulta que lleva el documento de un coto en el cual le autoriza a cazar con térmico nocturno. Supuestamente. Claro, argumentando el que está dentro de la Comunidad Valenciana. Y la sorpresa es que ese coto hay 5 cotos, los 5 cotos que van más al norte, no voy a dar nombres, ninguno de ellos está incluido, que es lo que te pasó a ti el otro día, ¿te acuerdas? Cuando pediste el permiso especial por tema de daños, que te dijeron que como no estaba en zona de sobreabundancia, pues no estaba autorizado. Por eso, y es Comunidad Valenciana, y yo pensaba que, que no y se lo tuvo, y ha tenido follones y problemas porque no pudo argumentar de ninguna manera el tema de llevar, porque además llevaba el rifle con el visor montado en el vehículo, o sea, en la funda, en el maletero llevaba una cabeza de un animal y supuestamente venía de su coto de cazar de aquí, cuando venía de dirección de Madrid hacia acá, y no tenía ningún pase de ningún coto que estuviera autorizado a la utilización del térmico. Él estaba convencido de que en ese coto, por el hecho de tener una tarjeta del coto, lo podía usar, y no lo podía usar. Hay que tener cuidado con estas cosas. ¿A qué vengo a decir? Que en el coto A algo puede estar completamente permitido y en el coto B no. En el coto A son 25 metros la distancia de seguridad de un camino y en el coto colindante de la otra comunidad son 50. Aquí te permiten cazar en días de fortuna con 10 centímetros de nieve y pasas la línea de 50 metros más para allá a otro coto de otra comunidad y ya no son 25 centímetros, son 50 o son 70 o son 10. Es que me parece tal gilipollez. O sea, que tengamos un país con 17 micropaíses y que porque yo estoy en uno puedo hacer, en el otro puedo hacer, joder, que hagan una ley nacional para todo igual, si al final estamos todos bajo el mismo país. Si te das cuenta, es cuestión de tiempo. Una ley súper interautonómica. Con el tema de la licencia autonómica, que se empiecen a unificar algunos criterios, porque la verdad es que no tiene... Mira lo que pasa con la peste porcina. Comunidades hipercerradas, Castilla y León, Aragón, con el tema de los térmicos, de la noche a la mañana... ¡Hala! Sin problema. Bueno, yo tengo 2 amigos allí que tienen 2 almerías que, vamos, si se afilan los dientes de lo que están vendiendo ahora de térmico y de nocturno. Pero de la noche a la mañana. Pero si ayer no, ¿por qué hoy sí? No por la peste porcina, pero si la peste porcina la tienes a 600 kilómetros, muchacho. Por eso digo Sí, pero cada comunidad, cada región, cada zona, pues tiene una problemática.
Tú puedes autorizar el técnico en un sitio porque hay mucho jabalí y en otro sitio no hay. Hay 4. Ya, pero por ejemplo, ¿por qué cuando tú coges un vehículo, si vas borracho, en toda España te van a multar? En ninguna comunidad te dicen, no, usted aquí 0,26. Aquí 0,27 porque como los valencianos, los asturianos sois más grandes, toleráis más el alcohol. Sí. Tú como eres sevillano, estás todo el día de fiesta, pues estás más... Es que es una gilipollez, tío. O sea, una ley nacional para todos y punto, porque el jabalí va a hacer lo mismo aquí. Donde haya más incidencia, se le apretará más, donde haya menos, pero hostia, una ley nacional, tío, para no volver loca a la gente. Pues el problema es que ten en cuenta que muchas de las leyes datan ya de una media de 20-25 años. Y como siempre pasa, no se actualizan y se van quedando desfasadas y la problemática sí se aúna al mismo país. Lo que en su momento eran zonas que aquí no había corzo, aquí no había jabalí, no te hablo de esta zona, te estoy poniendo ejemplos salteados. Aquí no había ciervo, 20 años después ya es un verdadero problema. Y tienen ajustados las normativas, las distancias, los planes técnicos, los tienen ajustados hace 20 años. Sí, en relación a lo de la peste porcina africana que habláis, a raíz de eso ha habido un cambio en tema de autorizaciones de caza brutal. O sea, una persona que tiene, estamos hablando de un terreno no cinegético, en Castilla-La Mancha, por ejemplo, y tiene 2 hectáreas y le están concediendo 2 meses para cazar a los cochinos en espera. Tiene una parcela que no es tan colindante, hablamos de terreno no cinegético, y le vuelven a renovar los permisos a raíz de lo de la peste porcina. Los piden y a los 3 o 4 días le dan los Lo que antes eran 3 meses de trámites y seguramente ni se lo darían. Sí. Alegando o distancias de seguridad o ausencia de plan técnico de ordenación cinegética, etc. Claro, en el momento que ya no es terreno no cinegético, pues ya ponen 1000 pegas. Exacto. Pero a raíz de eso ya le están dando permisos y es que es un peligro. Un tío que tiene una parcela de 2 hectáreas y enfrente tiene otro y ese le dan un permiso para una espera, a ese le dan otro, Sí. con un descontrol de cazadores al mismo tiempo, incidiendo en la misma zona, pero brutal. ¿Sabes? Eso- y está pasando ahora. Está pasando, ¿sabes? eso es un problema y eso muchas veces viene por falta de compañeros, falta de, en este caso sabes que suelen ser los agentes medioambientales, los que hacen los informes, los que supervisan, incluso los que llegan a autorizar con firma delegada, y el problema que como cada vez son menos, los tienen peor, pues desde una oficina muchas veces hacen ese tipo de autorizaciones y a veces lo que estás comentando, ¿no? Pero vamos a ver, si un cazador, estas 5 hectáreas la maneja perfectamente un solo cazador haciendo espera, no hace falta más. Pues eso también lo he visto yo en un municipio vecino cercano, eso mismo, estar dando una autorización aquí y ya no hablando de 2 hectáreas, 250 metros más para allá otra, 250 metros más para allá otra, y había en cuestión de una hectárea 5 personas. Sí, sí. Incluso dentro de Castilla-La Mancha hablamos de las 5 delegaciones provinciales, también te varía mucho, por ejemplo, de la delegación de Guadalajara a la de Albacete o a la de Toledo. Te varía, pero como de la noche. Que ya no es a nivel comunitario, ya es a nivel provincial. Sí. Yo sinceramente Cada delegación a la hora de dar los permisos dice, Yo sinceramente esta pienso delegación. que es que hay que justificar puestos de trabajo, hay que justificar subvenciones o dinero público, hay que justificar tener un montón de gente ahí, vamos a volver locos y volvamos locos a la gente, podemos sancionarles, podemos dar trabajo, porque con una ley nacional todo eso se acabaría. Se acabaría, no volveríamos loca a la gente, ni de repente yo estoy en Murcia y esta noche me invita Juanfran a Cribillente y resulta que en mi coche llevo yo el térmico, pero el rifle y no lo sé y madre mía. Pero si ya no solo es eso que estás diciendo todavía es más previsible. Te voy a poner Mira, el 90% de las infracciones administrativas leves y tontas, ¿sabes de dónde viene? Te lo voy a explicar. Ahora mañana te invita el compañero que te vayas a cazar a Córdoba. Te sacas tu licencia, bueno, ya la tienes, la licencia autonómica, y resulta que a ti la distancia de seguridad aquí son 25 metros, a la que tú estás acostumbrado allí en Elche, y al señor resulta que son 50, y tú más o menos te haces una idea, tú al final el cerebro reconoce lo que son las distancias intuitivas, y tú más o menos dices, bueno, estoy a 30 metros, y resulta que llegan los compañeros en un momento, oiga, no, pero mire usted, que está a 30 metros, tiene que estar a 50. O sea, tú ves normal que de un día para otro, que tú puedas ejercer el derecho a la caza, te tengas que coger un testamento de 50 leyes, o sea, una ley, pero 50 artículos o 100 y leértelos para ir a cazar un día. Es lo que está diciendo José, no tiene ningún sentido. Sí, pero luego hay una Tiene cosa que que haber, es... sobre todo en las zonas de seguridad y las distancias, una coherencia a nivel nacional. Un camino es un camino, aquí en Extremadura y en Pamplona. Sí, pero Y luego, una José, urbanización igual y una autovía igual. yo estuve hablando en una montería, no voy a decir dónde, con guardas forestales, porque cada vez se está viendo más que en muchas monterías y en muchas batidas se está quitando el alcohol de las mesas. Sí.
Cada vez. Sí, o sea, ahora está muy... está muy no de moda, pero es que es necesario. De hecho, ya Nosotros están veníamos haciendo hablándolo controles yo desde hace mogollón de Quitar el tiempo. alcohol de las mesas porque Y hay cada gente que vez más son... se están haciendo controles de alcoholemia, porque es que es Sí, tremendo. pero Seprona no puede hacer los controles de alcoholemia. No, tiene que ser la Guardia Civil. Tiene que ser tráfico. Tiene que ser tráfico. Tú fíjate, Claro. Seprona ve a un tío salir borracho en un sitio y no puede hacer nada. Tú le puedes parar, le interceptas, le identificas y tienes que llamar Claro, al es que es lo que yo le Sí, pero no pregunté. puedes hacer. para que le realicen la prueba, claro. Es que lo que yo le pregunto a los guardas forestales, digo, ¿vosotros tenéis potestad de parar a un tío que va borracho? Dice, no. Digo, ¿y hay alguna normativa que diga que una persona que ha dado positivo por la alcoholemia pueda coger una arma y pueda cazar? Dice, no hay ninguna normativa. O sea, me estás diciendo tú a mí que porque yo tiro un marrano con un térmico y me estás diciendo tú a mí que tú no puedes detener a una persona Pero que eso ve luego que le va influye borracha. a la hora de luego de renovar su licencia de armas, luego tiene problemas porque ya tiene ahí. Sí, si lo has sancionado, sí. Tiene- Si lo has claro, sancionado, sí. Echan Pero mano si no hay, y a si la no hay hora. una guardia civil que te pueda sancionar, ese tío puede salir a cazar borracho. No, claro, le tienen que hacer su Y no, pues no hay prueba. ninguna norma. No hay ninguna tienen norma que diga una persona que está borracha no puede coger un arma. No hay ninguna norma. Y sí, si hay luego- alguna norma que nos lo diga, por lo menos que nos No, dijeron. a ver, lo que se refiere es que el agente forestal no tiene potestad para detener. No Para puede- detenerlo. Ni decirle usted no caza. Por mucho que vaya con un arma y por mucho que vaya borracho el tío. No le puede. cita a Dalí, ¿no? Es lo que tú has dicho, tienes que llamar al tráfico que le ponga y que lo pille. Claro. Bueno, no, que le Que pille, te- no. Yo entiendo que si da positivo, En el momento no le que dejan. positivo- El arma se la requisa. Exacto. En el momento Sí, que pero ya da lo que has dicho, positivo, si lleva un se arma de mete en el fuego. monte, se escabulle, Claro, se quita y si el medio, tráfico- se echa una siesta y mañana por la mañana cuando se levante vuelve por el coche, Claro. ya se han pasado los síntomas. Tú mira, imagínate que estás en Sí, pero Villa, abandona no sé el arma. dónde. ¿Eh? Abandona el arma. No, lo lleva con él, te estoy diciendo. Que Ah, vale, mete que se en el va monte. con él. Claro. Se hace el loco. Es que te cuento este caso por un amigo que conocemos en Benidorm, que cuando acabó la montería, ahí en Mazarrón, se quedó durmiendo toda la noche. Un señor ya mayor, sí. Que seguramente nos ve y nos está escuchando. Se quedó durmiendo toda la noche la mona, porque desde arriba vio que estaban abajo, en donde estaban todos los coches aparcados de la Armada, y llegó vale, un que se Seprona quedó- y que se- estaban con la Guardia Civil de Tráfico en el cruce poniéndole Que se quedó durmiendo en el puesto. Sí, se echó. Por a no dormir. salir. No, se escondió en el monte, Ah, vale. llamó por teléfono a un amigo y le dijo, no os preocupéis por mí que hasta mañana no salgo, que llevo una pea que no me sostengo. Y se quedó durmiendo. Oye, que sí que es verídico, ¿eh? Estaba yo ese día con él en la montería. pero por y eso se te lo quedó durmiendo en el monte, el coche se quedó allí, a la mañana siguiente, cuando ya se espabiló, se llevó el coche y se fue. Sí, pero aquí tú lo sabes que en Alicante, Ponte el micrófono. por lo menos que en Alicante, yo lo he visto, tío, y la cazalla esa, Alicante. Y que tiene escúchame, 85 grados, eso yo no lo he visto. y no voy a decir pasa otras mucho ya con comunidades, el alcohol, ya. pero pasan todas. Pero es que ya no solamente en, Sí, pero por en ejemplo- lo que son en los desayunos. Por ejemplo, Nosotros hemos pasado por puestos y la peña de Montería. La botella de vino. Con botella de vino, botella tal. O sea, yo es que alucino, Pero tío. este Samu de las Castillas, Lo prohibió. Samu de las Castillas lo ha prohibido. Y creo que Javier, pues. Javi también. Javi Muro también. Claro. No dan alcohol ya en la. Que es un peligro, ¿eh? Pero es que luego en el puesto, tío, la peña con pini, como botellas de vino, tal, que llevas un arma, monstruo, yo estoy a tu lado, tío. Yo estuve de postor en una finca en Valderrubio, ahí en Ciudad Real, para recoger después la taxidermia cuando terminaron. Y estaba yo, pues estaba de postor simplemente por no estar aburrido esperando a que terminara la montería. Le dije al orgánico, oye, el chaval que tengo trabajando y yo, y no, pues lo típico, te dan la propina, estás con ellos, le vas cargando el rifle, llevando rifle. Llevaba una jamuquera. El ruso que estaba con ruso, no sé, me imagino que era ruso, tenía pinta. Por lo menos como hablaba, no hablaba ni bajo español. Llevaba una jamuquera con una botella de vino ahí al lado, que me he acordado toda la vida que estaba sentado en una silla de esa, un trípode, y en una de estas que estaba así, con una barriga de Papá Noel, de culo, y pegó una hostia en el suelo. Bueno, cuando se levantó, levantándose, se le escapó el tiro en el aire, que se me quedó la cara blanca helada. Claro, se levantó, se apoyó en la culata y ¡pum! Y pegó un tiro. Entonces, son rifles que les dejan, porque normalmente son gente que vienen de fuera, y llevaba una jamuquera que se quedó allí sopa en un lado. Y después del tiro del susto, se quedó dormido allí. Y venga a pasar venado, y el tío se quedó dormido. Pues es que eso es lo que pasa. Y luego hay otras cosas que te... Pero bueno, lo que decimos, federaos, que le deis más fuerza a la federación, a vuestras comunidades, y queremos que la caza dure mucho tiempo, y entre todos la podemos defender. Bueno, después de esta tertulia, vamos a pasar a por las preguntas, a vuestras preguntas de seguidores. Aquí mi hermano se la va a hacer a José, y luego le daremos paso aquí a los compañeros que nos acompañan hoy, por si quieren preguntar algo, tienen alguna duda sobre su equipo o sobre cualquier cosa, que José, en la medida de lo posible, lo responderá. Empezamos, José, Perico. venga, sobre calibres históricos contra modernos. Neme Sánchez, Luján, 64-34.
¿realmente el 6,5 PRC aporta algo que no tuviéramos ya con el 2,64 Winchester Magnum o el 6,5 por 68 o el 6,62 Fere? ¿O estamos simplemente en un ejercicio de marketing que entierra calibres históricos para vendernos la misma balística con un nombre diferente? ¿Los calibres nuevos son modas? Me pregunta, ¿eh? Este ve Mountain Man, no, o cosas así, porque son calibres... No, pero me acuerdo que la semana en el otro programa dijo un chico que iba bien con su rifle, pero si lo cambiaba por uno nuevo de estos de que están de moda. Digo, chico, si te va bien, no cambies. Antes de contestarte yo a esta pregunta, te pregunto yo a ti. ¿Has visto lo que has leído? Sí. ¿Lo has escuchado alguna vez? No, ¿Habéis escuchado alguna vez estos calibres? pero lo he leído bien, ¿a que sí? Vale, mirad. El 2,64 del Winchester Magnum, el 6,5 por 68 y el 6,62 Fere, el Free, que se llama, son tres calibres históricos, tres calibres con muchísimo tiempo en el mercado, tres calibres muy parecidos al 6,5 PRC histórico del 6,5 Creedmoor. Pero, a ver, esta persona que nos hace esta pregunta, primero, no forma parte obviamente del 99% de los cazadores, una persona que sabe lo que habla, en primer lugar, bastante, además. Deduzco que esta persona tiene que tener una edad, porque es una persona joven, me extraña que lo sepa. Pero le voy a dar la explicación bajo mi punto de vista. La respuesta rápida es no, no es una cuestión de moda, es una cuestión de eficiencia. Y dos, ya estos calibres fueron desbancados anteriormente al 6,5 Creedmoor y posteriormente al 6,5 PRC. El 2,64 Winchester Magnum ya fue desbancado en el momento en el que el 7 Remington Magnum se introdujo en el mercado. ¿Por qué? Porque las prestaciones en energía y en capacidad de masa que nos estaban prestando 130 grains frente a 162 o 175 grains desbancaron completamente el Winchester Magnum, el 2,64 y se implantó el 7 milímetros, con lo cual ya ese calibre igual que el 6,5 por 68 y el 6,62. Son calibres muy parecidos. Efectivamente, la balística, el cartucho, la capacidad de pólvora son muy similares a 6,5 PRC, son muy similares. Pero no olvidemos que los PRC se han creado precisamente para desde un patrón común, una vez más hablamos que gustó mucho, por cierto, el programa de los PRC. De hecho, a día de hoy creo que es el programa más visto, ¿no? Sí, en una semana y poco tiene 36.000 views. O sea, es un programa que ha gustado mucho. Los PRC se han diseñado para los calibres que ya desbancaron anteriormente incluso a estos, mejorarlos en capacidades de precisión. El 2,64 Winchester Magnum frente al 6,5 PRC, las velocidades de salida en boca son muy similares. En determinadas pólvoras, sobre todo, y depende si estamos trabajando... Mira, el 2,64 Winchester Magnum, como es un cartucho Winchester Magnum ya con una edad, son cartuchos ya antiguos, cercanos a la época de los 70, trabajaban con cañones más largos. ¿No os acordáis que toda la vida los rifles que veíamos antiguamente eran rifles más largos? De mi hermano es un semiautomático con un cañón de 61 o de Sí, 60. El que tengo yo, que tiene casi 40 años. 26 pulgadas, claro. Y tiene más años que tú, bueno, no, más o menos. Antiguamente era muy dado a esos pasos de estría más largos y cañones más largos también, ¿vale? Los twin race diferentes a los que estamos trabajando hoy. Entonces, dicho esto, en las prestaciones que te sacaba el 2,64 Winchester Magnum con un cañón de 26 pulgadas, sí te estaban sacando unas prestaciones muy parecidas a un 6,5 PRC de un cañón de 24 pulgadas. Pero, repito, es un cartucho que ya se desbancó y a día de hoy se han hecho una serie de mejoras, como por ejemplo las mejoras en hombro y en cinturón del cartucho del 3,75 Ruger, que es de donde vienen los calibres PRC, no son comparables a las que tiene el cartucho del 2,64 Winchester Magnum. Entonces, resumidas cuentas, bajo mi punto de vista, es un cartucho mejorado, no es cuestión de moda, es una cuestión de eficiencia. Ese es mi punto de O vista. sea, que está justificado la aparición y irrupción de los PRC. Sí, ahora, esto enfréntalo frente a una persona que le guste mucho el mundo de las armas vintage y de los calibres vintage. No lo vas a poder convencer. Como Sí, esto es como un tío que tiene su Mercedes 320 del año 70 y le Por da un ejemplo. eléctrico
una nevera con ruedas. ¿Y de a dónde vas, amigo? Claro, y luego también frente a las puntas típicas que te montaban de 130 grain el 264 Winchester Magnum a las puntas de 140 grain de media que te están montando en los 6.5 PRC. Entonces, en cuanto a energía, poder de parada, velocidad de empuje, energía de masa, son superiores, ligeramente superiores, pero superiores el 6,5 PRC frente a estos cartuchos. De estos tres, el más utilizado era el 264 Winchester Magnum, pero ya os digo, bajo mi punto de vista está justificado. Sí. Vale. La siguiente pregunta creo que también Venga, tiene... Viticaza 84, saludos equipo. Siempre habláis de los PRC y los Short Magnum, pero veo que en Estados Unidos están volviendo a poner de moda el 4570 Government para esperas y batidas sucias. ¿Es un retroceso romántico o es que un calibre de 1873 sigue parando mejor un jabalí en el monte cerrado que cualquier calibre moderno? Vamos. Este sí que ve Mountain Man. No, seguro. es muy bueno. Este es el rifle. ¿No? Este ve los serranos. No, No, ve Mountain Man seguro. Más moderno, tío. no, los Serrano no, pero películas del oeste he visto unas cuantas. Este es el típico palanquero. Es un palanquero, ¿verdad? Este es el típico, sí, se montaban sobre todo en sistemas palanqueros. También lo sabía de perrillos, muy utilizados, los Remington antiguos. Pero esto es un palanquero. A ver, ten en cuenta que está montando puntas medias de 300 grains, entre 300 a 400 grains. 400 grains. Sí, a ver, no es normal, pero puede llegar este cartucho. Era para búfalos. No, es un cartucho que es así de largo y es un cartucho diseñado para parar animales de mucha masa. ¿Qué pesa una bala de escopeta? 32 gramos, más o menos. 32 a 40 gramos. No, a ver, no es tan pesado como una bala de escopeta, pero no olvidemos que... Pero una bala de escopeta sería más peso que ese. Sí. Pero no olvidemos que este peso que está montando aquí, de 300 grain de media, es un peso muy considerable, es una energía en masa brutal. El shock hidrostático, que vamos a hablar después, que hace es soberbio. Pero, ventajas, todo animal por debajo de 100 metros, así pese 500 kilos, lo fulminas. Pero por encima de 100 metros tiene caídas soberbias. Ten en cuenta que está sacando una velocidad media de entre 450 y 500 metros segundo. En boca. En boca. Eso es muy poco. Para que te hagas una idea, es lo que desarrolla de media a entre 550 y 600 metros la velocidad de un 308. Esto te vendría bien a ti para la raya. No, el compañero de atrás. Sí, para la raya esa que has contado antes. Que te pasan a 10 metros, ¿no? Ahí harás escabechina con esto. Claro, es un calibre diseñado sobre todo para parar animales de gran porte muy cerca, tipo bisontes, animales muy voluminosos. Por eso está muy de moda en Estados Unidos. Tienen una serie de animales que no tenemos aquí. Y luego porque allí son obsesos y no olvidemos el tema de los palanqueros. Y te dice de las armas modernas. Vamos a ver, yo te voy a ser sincero. Aparte que, para empezar, los tres calibres que hemos visto arriba, el 99% de las armerías de España ni los tienen ni los han tenido. Yo no los he visto en mi vida. Yo sí, por los años que llevo y he visto de armas históricas y tengo muy buenos clientes que tienen arsenales de armas históricas y me han enseñado mucho. Si no es por eso, una armería normal que no se preocupe en estudiar estos temas, no lo escuchan en su puñetera vida. Y luego, este en concreto que estamos hablando ahora, que además se denomina 4570 GOV o GOVE, es la denominación de este calibre. Hoy día, el 444 Marlin, que tanto hemos hablado, con una punta FTX de 225 grains, desbancado completamente. Pero me viene más allá. Un 44 Magnum, un 44 Ruger con una punta de 200 grains, una FTX también, que no tiene pegada ninguna, y para los tiros que se utiliza esto, que son 35 o 40 metros, por grande que sea el cochino, por grande que sea el venado, lo tumbas, con lo cual no tiene mucho sentido este calibre. En Estados Unidos sí, porque a cualquier armilla que vayas tienes el calibre vintage que quieras. En España no. Y luego, a fuerzas inerciales, el 4570 GOVE y un 444 Marlin o un 44 Ruger, que hemos dicho 44 Magnum, a esas distancias te van a hacer prácticamente el mismo efecto. O sea, que es... Sin necesidad de ese pedazo de bala. Sí, es sobre todo nostalgia y amantes de calibres clásicos, que yo los respeto. Sí. Los respeto. Siguiente pregunta. Javi Recechos. Hola, máquinas. Me va a hacer pitbull. Estoy mirando los nuevos rifles tipo Mountain con cañones de 51 o 56 centímetros para recechar. ¿No estamos perdiendo toda la esencia de calibres como el 7 mm Remington Magnum o el 300 Winchester Magnum al cortarlos tanto? ¿Merece la pena la comodidad por la pérdida de velocidad? Vamos a ver. Estamos subiendo de nivel de
Sí, de Bigwes, ¿eh? Sí, me parece perfecto porque ya se están empezando a plantear preguntas ya no solo básicas, que es lo que entendemos el programa, que poco a poco se vaya subiendo de nivel, sino ya preguntas más técnicas. Efectivamente, la tendencia que están teniendo a día de hoy los fabricantes es a crear cañones de 22 y 24 pulgadas, eliminando los cañones de 24 y 26. Sobre todo 22 se está poniendo muy de moda, trabajando con cañones de 51 o de 56 centímetros, para que el que quiera transformarlo a centímetros, en detrimento de los cañones de 61 e incluso 66 centímetros, que es el cañón ideal que, digamos, se suele utilizar en rececho para tirar más largo. Bien, pero lo que se está trabajando mucho hoy es con el twist rate. Es decir, se está trabajando mucho con los pasos de estría, que en vez de trabajar pasos de estría en cañones más largos de 26 pulgadas de 1,12, se están trabajando pasos de estría de 1,8 o incluso 1,9,5, como los 7 Remington Magnum habitualmente. Son pasos de estría que te permiten en menor cañón velocidades más rápidas, más revoluciones por minuto, que lo explicamos el otro día, para estabilizar más proyectiles más pesados. Después vamos a ver una cosa que es importantísima y es cómo elegir nuestro proyectil. No es lo mismo un cañón muy fino de un rifle Tikka T3X Lite que un cañón Barney. ¿Por qué? Porque el tipo de cañón es el que va a elegir nuestro proyectil. Un cañón muy fino con un paso de estría de 1,12 no nos permite tirar más allá de 165 grains, con un 308, por ejemplo. No, pero es que le quiero meter una punta de 180 grains, pero es que el cañón, con las vibraciones que va a tener, esos famosos armónicos que hemos hablado tantas veces, y la vibración, reverberación que tiene el cañón, con una punta tan pesada no te va a agrupar bien y, sobre todo, no te va a desarrollar la velocidad que te tiene que desarrollar. Para que os hagáis una idea, en diferencia de los cañones, que lo hemos hablado muchas veces, independientemente del twist rate, del paso de estría, cada 2 pulgadas viene a ser unos 20 metros segundo aproximadamente. Cada 2 pulgadas de cañón que van perdiendo. Hay unos estudios que hablan de 1 pulgada, hay otros estudios que hablan de 2 pulgadas, ¿vale? Yo me centro más en 1 pulgada y a veces en 1,2. Es decir, de media 2,54 centímetros más de cañón, generamos unos 20 metros segundos más de velocidad en el proyectil. Que eso es lo que muchas veces hablamos de que si quema o no quema la pólvora, pero, repito, va muy relacionado con el tipo del twist rate, del paso de estría. No es lo mismo un paso de estría muy rápido para proyectiles grandes de 1,8 que un paso de estría más lento de 1,12, ¿vale? Pero, si te das cuenta, cada vez estamos trabajando más con cañones de 22 pulgadas y 24 pulgadas que con cañones de 26 pulgadas. ¿Y eso influye a la hora de quemar un cañón? Las expresiones, es que eso es un quemacañones. Sí. ¿El paso de estría? Claro. Claro, cuanto más pequeño sea el paso de estría, más corto sea el paso de estría, más velocidad, más fácil quemar un cañón. Y luego, aparte, sobre todo a la hora de estabilizar el proyectil, pero volvemos a lo mismo. Aquí hay una cosa que no nos está aclarando y es el tema de por dónde viene el rececho. Si son recechos típicos de 0 a 250-300 metros, si son de recechos de 0 a 500 o buscamos más. Obviamente siempre vamos a estabilizar más un proyectil en un paso de estría normal adecuado a su peso, que es que no se puede generalizar, hay muchas variantes. Con un cañón de 24 va a ser siempre mejor que con un cañón de 22 pulgadas, por supuesto. Pero efectivamente los que denomina tipo mountain, cada vez los rifles vienen con un cañón más corto, pero los fabricantes también están, cambiando el paso de estría para montar puntas más grandes y acelerar más el proyectil. Os pongo un ejemplo con los 7 PRC. Todo el mundo se está volviendo loco en España. ¿Por qué leches están viniendo los PRC con cañón de 22 pulgadas? Porque vienen con un twist rate de 1,8. Y estamos consiguiendo con un cañón de 22 prácticamente lo mismo que con un cañón de 1,10. O sea, que con un cañón, de 24 en 1,10, con un 1,8. Y aquí ya entran muchos debates, muchas cuestiones, mucha gente que estará a favor, que no estará, pero al final el mercado es el que está demandando esto y el mercado es el que va mandando. Si a la gente le gusta. Así es. Bueno, siguiente pregunta. Bueno, pasamos a visores ya y algo de recarga. Ángel Blay. Buenos días. Tengo un visor Delta Titanium 2,5 15x50 para esperas y recechos. Y estoy encantado con él. Sí. Ahora quiero cambiarlo por el Delta Javelin 4,5 30x56 porque voy a empezar a recargar. Entiendo que es porque querrá tirar más largo. ¿Qué opináis sobre estos visores? Yo te voy a ser sincero. Venga. Por favor. Los visores Delta tienen una óptica polaca muy buena, tienen un índice de refracción y luminosidad bastante bueno, pero bajo mi punto de vista las torretas todavía no las han mejorado.
pecan de una serie de circunstancias en los tornillos que a usos frecuentes más de uno se le aflojan los tornillos. ¿Quiere decir que le pase a todos? No. Quiero decir que yo he visto algunos que le ha pasado, lo que a otras ópticas no le han pasado. Sobre todo los sistemas de anillos, este tipo de torretas que tenéis aquí, que son torretas fijas colocadas, como por ejemplo este Conus, que no son de anillos que se apretan. Los anillos que se apretan en engranaje, perfecto, pero los anillos que se le aprieta aquí un tornillito, aquí otro y lo vamos poniendo sin estar encajado en engranaje, esos tornillitos con el tiempo se pasan. No es el ejemplo este, ¿eh? Aquí, por ejemplo, estáis viendo, este caso es el nuevo Conus, el Invisible, el 550x60, el del próximo rececho que veréis que hizo el italiano, y aquí lo veis que lo tenemos enumerado. Este en concreto trabaja un clip, un octavo de MOA, que son 0,36 centímetros a 100 metros, y ahí tenemos las diferentes lecturas de 100, 150, 200 y así hasta 700 metros. No es mal visor. Si le gusta porque lo ha probado, yo lo animo. Por supuesto, la Delta Óptica siempre es sinónimo de calidad, pero en el tema de las torretas, yo tengo que ser sincero, es donde pecan un poco. Por lo demás, es muy buen visor. Muy bien, pues venga, Etelvino 1979. ¿Realmente un cerrojo rectilíneo como el BRX1 que usas tú es el rifle definitivo para todo? ¿Nos sirve igual para repetir el tiro rápido en un cortadero que para buscar precisión en un rececho a 300 metros? ¿O al final es un quiero y no puedo, comparado con un cerrojo de toda la vida o un buen semiautomático? No he entendido eso del quiero y no puedo. O sea, Sí. aterrizando es, si no quiero tener el mejor rifle de cerrojo, un buen rifle de cerrojo o un buen semiautomático, me cojo un rectilíneo Intermedio. y estoy como en medio de las dos cosas, que sí que no. Cierto es que los sistemas rectilíneos vienen a emular lo mejor del cerrojo y lo mejor del semiautomático, las cosas como son. Pero al final un semiautomático es un semiautomático. En el momento en el que tú tienes que hacer una acción manual, ya hay una pérdida de distracción sobre el objetivo y ya hay una pérdida de concentración. Y en cuanto al tema de la eficiencia, pues hombre, os tengo que decir que los Beretta BRX1 balean muy bien. Son rifles que hasta 500 metros trabajan muy bien, pero obviamente no son rifles Varmint ni son rifles para tiros de muy larga distancia. En España, sobre todo en países centroeuropeos, ya se denomina el tema del tiro de larga distancia, el denominado long range, más de 500 metros. Por eso hablamos tantas veces la cifra de te enseño a tirar de 0 a 500 y cuando tú ya domines eso, ya hablamos de 500 en adelante, porque ahí influyen 1000 factores. Ahí ya no podemos tirar ni con cualquier visor, ni con cualquier arma, ni con cualquier munición. Ahí hay muchos parámetros más. Es como una segunda etapa de tecnificación. El Beretta BRX1, para hacer tiros de hasta 500 metros, es un rifle que agrupa muy bien, es rápido, es sencillo. Ya han incorporado el nuevo sistema de doble tetón, que los primeros BRX1, no sé si lo sabéis, tienen algún problema puntual. Casos unitarios en el mundo, pero los dieron de que los cerrojos, no sé si lo sabéis, al disparar salían despedidos hacia atrás, de forma automática, sí, porque tenían un solo enganche de garra, que le llaman. Eso ya se cambió. De esto hace años, que nadie se asuste. Esto ya se cambió hace años, no han vuelto a dar ningún problema y ahora son hiperfiables. Y os voy a hacer un comentario que es lo que te suele decir la gente. No es así, pero es verdad que lo han intentado que sea así. El Beretta BRX1 no es ni más ni menos que el Blaser barato. Lo han intentado que sea así. Por supuesto, no estoy diciendo que llegue a las prestaciones de un Blaser, pero tengo que reconocer que a mí me gusta mucho, me tiene enamorado y me vuelve loco. Y otro rifle que a mí me vuelve loco, que hablan poco, es el Benelli Lupo, con los cañón Diamond. No nos lo comamos de vista que el Benelli Lupo, con los nuevos modelos que está sacando, ojito, que se va a convertir en un Accurate. Un Accurate es ya un rifle o cañón preparado más para la precisión. Y están dando que hablar. A mí me gusta mucho los Benelli Lupo también, que veo que lo pregunta poco la gente. Muy bien, seguimos. Sobre estrellas del cañón. Julián Montenorrugia. Bonito programa. Me gustaría que me dijerais la diferencia que hay entre los cañones de 5R y 6R. ¿Cuál es el mejor? A ver, esto es una pregunta que está más dentro del tiro que de la caza. ¿Vale? ¿Pero qué? ¿Un 5R o un 6R? Eso va relacionado con el tema del número de estrías, la profundidad y el giro de la estría. Entonces, ¿qué es mejor, un 5R o un 6R? ¿Para qué? Vamos a suponer que es para cazar.
Para cazar normalmente se trabaja con un 5R normalmente, ¿vale? Pero es que estas preguntas así son muy genéricas. Si queréis, hacemos una cosa. Esta pregunta me la guardo y en el próximo programa que hagamos se la detallo con 4 o 5 ejemplos de tiro y 4 ejemplos o 5 ejemplos de caza y los cañones más usados. Vale. Porque es que es una pregunta que no se puede responder de forma genérica porque nos van a criticar. ¿Por qué? Porque es una pregunta para extenderse. El tema de los pasos de estría, profundidad, sección, número de hendiduras del paso de estría es para dedicarle no una pregunta rápida, sino un tema extenso. Vale, pues lo dejamos anotado y para un siguiente programa. Dime, Perico. Venga, sobre seguridad y suavidad. España CERS 5044. Estuve viendo el Mauser 25 y me pareció súper suave, pero ¿será seguro ese cierre? Dicen que cierra 120 más que el 98. ¿Lo han probado ustedes? A ver, ¿Tú lo has probado? no, sí, claro. El Mauser, bueno, de los primeros que hubo en España lo probé yo en Madrid. A mí personalmente, estética no me llena nada. 2, esa apertura de cerrojo tan cercana a la cara, a mí me da yuyu. Mira que el Beretta BRQ1 acojona cuando lo coges de primeras. Pero a mí no. Y luego, la acción tan alta que tiene del cerrojo, donde se queda, hay tiradores que, sobre todo cuando tienen la mano grande, le dicen que es incómodo. ¿El Mauser es el que lleva la culata de la Doomhole? No. Mauser M25 No. es el nuevo rectilíneo. El nuevo rectilíneo, porque no lleva la Doomhole, la culata. Se monta en varias culatas. Ah, vale. Es que yo sé que lo vimos en la Armelada. La Tunhole o Tumbolé la lleva diferentes modelos de Mauser y de otras marcas. Correcto. Y las hay en fibra y en madera. El Mauser 25, perfecto. Hoy está siendo desde luego uno de los rifles más sonados en el mercado. Es un rifle que agrupa muy bien, es un rifle muy rápido. Una persona que esté acostumbrada a cerrojar en un rectilíneo lo trabaja de forma muy cómoda, pero yo sí he visto a gente novata, sobre todo gente con la mano grande, atrancarse con el cerrojo. ¿Y qué vale ese rifle? Pues un rifle ya caro, superior a 2.000 euros. 2.000 euros. Depende de los complementos que le metas. Entonces, es una novedad que ha salido, el nuevo rectilíneo de Mauser. Ya os digo, a mí personalmente no me gusta la estética, pero eso no quiere decir que no sea un rifle bueno y muy funcional. Y además pregunta muchísima gente por él, ya se ha vendido alguno y están muy contentos. Pues ya está. Es la opinión que te puedo dar. Vale, Miguel Pérez. Culata Tumbolé. Para Browning 4X para uso en montería y batida. ¿Lo veis recomendable o mejor culata normal? Buen programa. Lo que decía él. Hombre, ¿la he preparado él? Muy fácil. La culata Tumbolé. Para montería no le encuentro ningún tipo de sentido. La culata Tumbolé o Tunhole es una culata ideal para tumbarnos en el suelo y el error gravitatorio de pistolet, es decir, cuando nosotros cogemos el pistolet, hay personas que tienen la mano más grande, otras más pequeña, no pueden abrazar bien el pistolet, se corrige con este tipo de culatas, porque al tener el agujero en la culata lo podemos introducir mejor y tener un mejor agarre y una mejor ergonomía. Para un tiro de precisión, para montería, ¿se puede usar? Perfecto. No, claro, para montería puede igual usar, que cualquier otra. Claro. Yo te doy mi opinión. Sí, yo pero no cogería no te mejora el tiro. No te mejora ni tiene sentido. bajo mi punto de vista para montería, no. Yo no cogería una culata Tumbolé para hacer monterías. Entre otras cosas porque son bastante más caras que una culata estándar. Pero ahora, para precisión, sí. Perfecto. Vale, Iberia Cazador. Me ha pasado que el rifle me agrupa distinto en las esperas de agosto que en los recechos de invierno con nieve. ¿Es verdad que la pólvora cambia de presión según la temperatura exterior? ¿O es que mi visor se vuelve loco con el frío? Esa ha sido buena, Lo del visor, obviamente. Yo sinceramente pienso que la gente ya está rebuscando las preguntas para ver si somos capaces. pillarte, José, Para pillarte, tío. O sea, totalmente, ¿eh? Vamos a ver, mira. El que salga a ti, tengo un rifle para tirar al tiranosaurio Rex. ¿Tú crees que lo podría? Hombre, pues. Efectivamente. Ahí depende de la diferencia de temperatura brusca que tengamos. Hay zonas de España que las diferencias no son muy bruscas, nuestra zona, que nos movemos entre los 8 o 9 grados de media a 30 grados, 35 en verano, pero no son demasiado soberbias, a otras zonas del norte que puedes estar a 10 grados bajo cero y en verano plantarte a 38 grados. Cuando hay una diferencia, una depreciación térmica que se llama tan grande, yo sí recomiendo hacer 2 centrados, que se llaman centrados semestrales u otoñales. También lo denominan otoñales. ¿Eso qué es?
Nosotros hacemos un centrado cuando tenemos la temperatura media que empieza a subir, por ejemplo, en el mes de abril, ¿vale? Más o menos, que ya empieza a ser una temperatura más estable, y hacemos otro centrado en el mes de enero. Esos dos centrados, efectivamente, los cambios de presión afectan. El otro día me decía Juan, justamente hablando con él, me decía, José, me ha pasado una cosa súper curiosa. Dice, llevaba sin tocar desde el verano pasado el rifle, porque el hombre está malo. Dice, me voy el otro día al campo de tiro, allá a la Media Naranja, dice, estoy tirando 4 tiros, joder, me cambiaba el centro. Y yo digo, claro, que te cambia el centro. No tiene nada que ver cuando lo pusiste a tiro, que además me acuerdo porque vino a comprar, me estaba yo cerrando, que hacía un calor que te muere a 33 grados, cuando te pusiste a tirar el otro día a 6 grados. ¿Pero qué es lo que hace que cambie? ¿El visor, las retículas o la pólvora de la bala? No, el visor no afecta nada. La pólvora de la bala. Las presiones internas de la pólvora. Fíjate tú hasta qué punto esto es la combustión y la presión que saca. Pues, la presión interna, la condensación por humedad, hay muchos factores. Fíjate hasta qué punto, que no sé si sabéis, que los tiradores, sobre todo los americanos, los tiradores, de verdad, ¿sabéis que llevan dentro de la caja de balas, de la caja de balas, cerrada con una goma hermética, un sensor de humedad y de temperatura? Lo llevan dentro, conectado, en el lateral, y están viendo la temperatura exacta que tiene, y cuando sacan la vaina para colocarla, la sacan, la meten, para que no haya un cambio brutal desde aquí hasta aquí. Y dirás, pero ¿y por qué no las deja fuera? Porque a veces están tirando con mucho frío y le podría ser tanto que tendrían que estar con la calculadora balística. Tú ten en cuenta que las calculadoras balísticas buenas les puedes poner presión gravitatoria, le puedes poner humedad ambiente, temperatura, le puedes poner muchas cosas, y a veces te pueden cambiar perfectamente a 500 metros 4, 5 o 6 clics. ¿Tendríamos que tener un rifle como un coche? No, lo que prefiero que tiene las ruedas de verano y las ruedas de invierno. O sea, tengo balas de verano y balas de invierno. No, no hay ni balas de verano ni balas de invierno. Hay, cuando empieza el verano, y sobre todo graduar el verano, te lo estoy diciendo, graduarlo en verano, graduarlo en invierno, una graduación media que se llama, ya está, ¿no? Además son 2 tiros, ¿eh? Vas a tirar y vas a ver qué por momento. ¿Y qué variación hablamos para hacer? No es mucho, normalmente 20 grados. A 100 metros. A 100 No, me refiero. Por ejemplo, nosotros en Alicante, sí, nosotros solemos tener una temperatura media de 15 grados y en verano nos metemos a 30. O sea, hay una diferencia de 15 grados. Sí, no. ¿Te refieres a eso? En la zona en la que está metido en un pueblo hay algo más. Pero me refiero a partir de 20 y tantos grados. No, sí. A eso me refiero, a partir de 20 y tantos grados. Una variación térmica, y sobre todo con los índices de humedad que tenemos en nuestra zona, sí te puede llegar a afectar más o menos en torno a 2 MOAs a 100 metros. A ver. En torno a 5. Yo de lo que estáis hablando no me lo creía hasta que lo probé con un amigo. Él se quedó una bala en la mano mientras que yo tiraba y apretándola, simplemente apretándola. Me bajó la bala casi 6 centímetros. Sí, lo que estamos hablando. Puede variar solamente teniéndola en la mano. Sí, no, chafándola. De la temperatura. O sea, teniéndola en la mano, tira ahora esta. Pum, me la dio, pum, 6 centímetros abajo. Estamos hablando de lo que hemos dicho, 2 MOAs. 2 MOAs son eso, 6 centímetros prácticamente. Sí. Es un pedacico, ¿eh? Claro, un pedacico a 100 metros, a 300 metros. Por ende, pues tienes cerca de 20 centímetros. Te sales casi del animal. Efectivamente que varía, por eso te digo que el otro día cuando estuvimos haciendo el rececho lo visteis la humedad que había tan soberbia. Entonces hay ciertos parámetros que se tienen que tener en cuenta. Humedad, y en la parte norte hacía frío. Una humedad. Y luego cuando volcamos en la parte sur ya hacía hasta casi calor. Hasta casi calor, es cierto. O sea que había una temperatura de diferencia. Y en 200 metros de anchura, ¿eh? Pasa que estaba la montaña por en medio. Lo que me quiero referir es que efectivamente esto es cierto, esto sucede. Sí, pero volvemos a la misma. La mayoría de los cazadores, lo que habéis dicho siempre. No hace falta nada. Vale, bueno, pero que sepáis que influye, y a un tiro de 100 metros no vais a fallar un animal, pero si queréis hacer un rececho a más distancia y sobre todo a larga distancia, sí puede influir. Repito lo que os he dicho, hasta el punto de lo llevan, porque yo lo he visto, para medir exacto. Lo que ha dicho él, que han sido 6 centímetros, imagínate 150 metros, si tiras 600 metros, pues se te sale del animal y el animal se te sale. Cuando se caza en el norte y se hace caza internacional, y cuando se trabaja en la zona de Alaska, hay un truco que me decía un cliente mío que caza mucho internacional, y es que la canana siempre se la cosió su mujer, la lleva en la axila. Por dentro, con la temperatura de tu cuerpo, 37 grados. Total. Y cuando va a disparar, siempre dispara con una bala, solamente.
saca una bala, la introduce, él está tumbado, está sereno, mete la mano, saca de la axila, introduce en recámara, cierra, ¡pum! 5 segundos desde que saca hasta que introduce. Porque todos los parámetros los tiene medidos y examinados. Porque como él dice, cuando llegas allí no te da tiempo a estar probando con esas temperaturas. Perfecto. Y luego no olvidemos que el cañón en frío no es lo mismo que el cañón en... Si es que aquí hay muchas variables. Bueno, cuéntame. Franci, una pregunta de las 162 grains a las 154 grains. ¿Hay mucha diferencia en parada en las SST? Madre mía, lo dijimos el otro día, ¿te acuerdas? Pues compañero, te tengo que decir, por desgracia, que hay una barbaridad de parada. Cuando con un programa, con unos visores, tuvimos que hacer, con unos visores, no era de munición, yo pillé un cabreo, pero porque tuve que hacer 5 lances para poder grabar un lance en condiciones. Porque claro, el visor no tiene culpa ninguna, el visor apuntaba perfectamente, el problema estaba en la munición. Y diréis, ¿pero por qué? Creo que, bueno, lo recordaréis en un programa, conté la anécdota, y de hecho las tengo allí todavía. Se quedaron las SST, todas las recargo yo, todas, absolutamente, los calibres con las que yo la trabajo. Pero munición comercial es lo mismo, da igual, ¿eh? La punta de 162 grains me quedé sin existencias. No había. Esa época que no había manera. Bueno, ojo, que antes de ayer fui a comprar y otra vez están agotadas, ¿eh? Menos mal que me quedan 200. Pero siguen agotadas, otra vez. Y compré la de 154 grains, que sí estaba en existencias. Y empiezo a tirar animales. Y hago lo que os dije en su momento. Un muestreo mínimo de 5 animales en mismas circunstancias, en mismas distancias, pero para sacar una conclusión, 10. Pues no me hizo falta llegar al 10. En el 8 me quedé y dije, ya se ha acabado. Solo un animal lo recuperé a los 10 metros. Los otros animales me andaron distancias de 50, 70, 100, 150. 2 de ellos, uno no llega a encontrarlo y 2 de ellos bastante largos. Tiros largos, estamos hablando de 250, 300 metros, ¿eh? No eran tiros cercanos. Sin embargo, con la 162 grains, bueno, no tengo más que decir que no solamente lo visteis con María Moreno, ¿os acordáis? El lance a 250 metros, sino que lo visteis el otro día cuando fuimos a hacer el rececho con el italiano, cómo se quedó el animal. Que veréis el vídeo en breve, no lo perdáis, o sea, espectacular. Eso es una punta de 162 grains. Entonces, esos 8 grains que estáis viendo ahí, que es, para que os hagáis una idea, medio gramo, no olvidemos que un gramo son 15 grains. Si alguna vez me escucháis la palabra grano, a veces, cuando hablo de temas de balística y estoy hablando con otros compañeros, sobre todo con los mexicanos, con algún amigo mexicano, pues te pones a hablar en su lenguaje, en su jerga. No estoy diciendo ninguna tontería. Grains es la palabra anglosajona. Grano es la palabra en castellano. Con lo cual, 162 granos está bien dicho. 162 grains también. Entonces, granos, es verdad que se parece mucho a gramos, pero no tiene nada que ver, ¿vale? Para que lo sepáis. De hecho, el grains viene de ahí, de grano, de la medición de los granos. Vale. Dicho esto, hay una barbaridad de diferencia y yo, personalmente, si pudiera, luego, en cuanto al vuelo, si miramos el factor de estabilidad que hemos hablado el otro día, la de 162 grains tiene mayor factor de estabilidad que la de 154 grains. Por ende, en cuanto a vuelo, sobre todo a larga distancia, vuela mejor que la de 154. Por supuesto, la de 154 grains, menos masa, es una ley física, va a tener un poquito más de velocidad. Pero esa velocidad, sin esa falta de masa que tenemos, no nos sirve de nada. Con lo cual, yo siempre me voy a quedar, si puedo, con la 162 grains. Perfecto. Muy bien. Seo Javier Ramírez Pérez, 8214. Hola, me encanta el programa. Creo que ayuda a aprender cosas en las que nunca nos habíamos parado a pensar. Respecto a los cartuchos bala de escopeta, ¿qué opináis de la Hornady SST para escopeta? La uso en el rifle y todos los animales quedan sobre su sombra. Y me gustaría probarla en la escopeta. Gracias. ¿Has escuchado lo que ha dicho? ¿La usa en el rifle? Y ahora... Sí. ¿Y cuál es la siguiente frase? La uso en el rifle y me gustaría usar La uso en el rifle y todos los animales quedan sobre su sombra. Ya está. Testimonio, es que quiero dejar esto claro por algunos comentarios. Lo has escuchado. ¿Qué te pasó a ti el otro día con los jabalíes? ¿Cómo se quedaron? Planchado. Planchado. Muy bien. ¿Qué te había pasado con la RWS Speed Tip? Pinchado. Muy bien. ¿Veis la diferencia? Planchado, pinchado. ¿Qué nos pasó con el italiano? Planchado. Seco. María, o sea, con quien hables, ¿habrá testimonio de animales pinchados y malheridos? Sí, claro. La bala no es Dios, pero en una mayor parte de las ocasiones cumple muy bien. La bala es Super Shock Tip, ya lo está diciendo. Es una punta diseñada para provocar el shock.
¿Qué es el shock? Lo vamos a ver después. Mira lo que hay aquí. ¿Qué pone ahí? Hornady SST. Anda. Yo pensaba que estaba la pregunta mal hecha. No, por eso te he dicho, no me jodas la sorpresa. Porque te iba a preguntar yo, ¿qué bala? Le iba a preguntar a Perico, ¿qué bala pensáis que yo elegiría para un cañón estriado de escopeta? Y tú me ibas a decir, conociéndote la SST, pero no habrá en bala de escopeta. Pues aquí la tenéis. ¡Epa! Esta es la SST de bala de escopeta. Pero si parece que tiene la misma punta, ¿no? Es una bala, claro. Es un proyectil para un ánima rayada. Exactamente. No es Ahora saca obviamente. un poquito de la luz, como tenemos ahí. No es igual, pero es. ¡Pam! De ahí no pasa, mira cómo es. ¿Lo veis? Sí. Es una bala que hay dentro, un proyectil. Nunca la había oído yo esa. No es muy conocida, ¿no? Sí, de hecho no es que no es que es conocida, es que quizás sea la bala más tirada en cañón estriado, con diferencia. Entonces cuando nos vayamos a Túnez nos llevamos esa. Sí, estaba además Por encima de la Preneque y por encima de todas. No, vamos a ver, las Preneque habituales no son para cañón estriado, son para cañón liso. Liso. ¿Vale? La mayoría de la Preneque. Entonces, esto es una bala diseñada especialmente para la rasante. Es decir, para estabilizar proyectil y tiene buena parada. 19,44 gramos. Fijaos que cuando hablamos de bala de escopeta no estamos hablando de grains, hablamos de gramos, porque si no nos iríamos a mucho, por peso, muchos grains, ¿vale? Pero fijaos que aquí son 19, normalmente las balas están en 22, 24, 39, esta es ligera, es muy parecida a la bala flecha, tiene un efecto muy parecido a la bala flecha de... ¿Cómo me sale ahora? ¿Cómo se llama la bala flecha de escopeta? La Sauestre, perdón. Se me había quedado en blanco. Es muy parecido al efecto de la Sauestre. Pero fijaos que lo mismo que os digo una cosa, os digo otra. Esta bala estabiliza muy bien proyectil. La verdad que para bastante bien, pero por la falta de densidad de masa, una Preneque a una distancia de 30, 40, 50 metros para mejor que esta. Pero es una bala especialmente diseñada para ánima rayada, para cañones rayados. ¿Vale? Bien. Venga, vamos. Cusón Carpio, ¿ha convertido el cañón Slug a la escopeta en un rifle de pobres con fecha de caducidad o es simplemente una maniobra de la industria para vendernos balas de Sabot a precio de oro que no matan mejor que una Preneque de toda la vida a 50 metros? Lo que hemos dicho. ¿Qué es más recomendable tirar y a qué distancias? Las balas Sabot, este tipo de balas, son balas especialmente diseñadas para trabajar en estría. No llevan el taco típico que protege para salir en cañón liso y luego en vuelo libre, sino son balas, son proyectiles que directamente giran sobre la estría. Va girando el proyectil, vale. Esto que ha dicho yo no estoy de acuerdo y te voy a explicar el por qué. Hay zonas de Andalucía en las cuales está permitida la caza del jabalí al salto con escopeta. Están permitidos ganchos y batidas con escopeta. Nosotros cazamos en Túnez solo con escopeta. Sí, y por ejemplo, en nuestra zona, en Polop de la Marina y Polop de alrededor, hay ganchos en zonas determinadas o batidas de jabalí que solo te autorizan cazar con escopeta por la cercanía a ríos, arroyos, rebotes de piedras, casas, chalet, y solo te autorizan cazar con escopeta. Hay esperas de jabalí por la noche en zonas que solo te autorizan cazar con escopeta. Entonces, al final es un recurso más de intentar obtener una mayor precisión con un cañón slug. ¿Vale? Los cañones slug son cañones diseñados para este tipo de balas, para estabilizar mejor el proyectil y tener más precisión. Las balas slug normalmente tienen menos parada que las balas Preneque de toda la vida, que se tiran a 50 metros. ¿Por qué dice lo de rifle de pobres? Porque puedan alargar un poco más. Yo no recomiendo tirar a más de 100 metros con este tipo de proyectiles. Por supuesto, me consta, yo lo he hecho en Marruecos, os lo conté, un jabalí a casi 170 metros, pero eso es más una anécdota que realmente suele suceder así, porque ya la energía en masa que pierden es muy grande y lo que vamos a ver después del shock hidrostático, según masa, no nos generan para tirar animales grandes. No es lo mismo tirar una hembra de corzo que tirar un cochino navajero. Siguiente. Técnica de tiro. Sobre adelanto del tiro. Manu Fishing, una pregunta para mí. Dame, que te la voy a hacer yo. Me da pregunta, hostia, qué ilusión. Te la voy a hacer yo. Qué ilusión me han hecho una pregunta, tío. Una pregunta para Perico. Estoy viendo todos los vídeos de Monterías.
vuestros. Tu puntería es impresionante, Perico. ¿Cuánto adelantas al tiro en los bichos que van a 100 kilómetros por hora? O sea, los guepardos. A ver, los de 100 kilómetros por hora le adelanto, los de 50 menos. Son Audis. No, vamos a ver, esto es lo que estábamos hablando antes allí. Sinceramente, yo no tengo ninguna medida. Yo es más instinto. Instinto, intuitivo. Y luego también saber conocer tu rifle y la velocidad que tiene. Es decir, yo sé que un jabalí que va a trapo detrás con los perros corriendo, yo sé que le apunto a la cabeza o al morro y le voy a dar. Entonces tampoco me tengo que ir 1 metro delante del animal. Eso yo entiendo que será para rifles de otro tipo diferente al mío. El mío es un 7 milímetros, es muy rápido y yo apuntándole a la cabeza sé que le voy a dar al animal. Todo va en la distancia, no en el calibre. Ya, pero me refiero, en montería lo normal. A lo que estás acostumbrado, lo que tú has dicho. Claro, lo Tiro normal de son puntería. tiros entre 50 y 150 metros. Sí, pero por ejemplo, abatió un muflón en una montería a 450 metros. Es que el rifle- corriendo el muflón, ¿eh? El rifle suyo valía, pues yo cuando te lo corriendo, centré. iba andando. Bueno, a ver, ya, pero estaba parado. Ya, pero que me refiero que no. Iba trotando. Perico, tu hermano te está dando más. No, No, es pero que cierto. me refiero que realmente es conocer, es llevarlo que. Después de oírte muchas veces a ti de tipos de la velocidad con la que sale la bala y lo pesada que es, evidentemente cada uno ya sabe conocer su rifle. Si tú tienes una bala más pesada en un rifle que sale más lento, pues evidentemente tendrás que adelantarle. Entonces yo hablo sobre mi rifle. Sí. Le tengo pillado el punto y yo prácticamente es que ni apunto. Bueno, a ver, no apunto. Sí, son tiros Me distintivos. refiero a que es como si tirara un conejo. De hecho, levanto el rifle, apunto y tiro. De hecho, falla más cuando apunta mucho que cuando Sí. tira en carrera a la tenazón. El muflón ese que salió, estábamos en una montería, nos pusieron en la retranca y nos dijeron, vosotros aquí. Y lo que salga lo metís otra vez para adentro. Salió un muflón por arriba, a mitad de montaña, y iba a 450 metros. Y le dice, no, le voy a tirar. Digo, pues tírale. ¡Ping! Y estaba yo grabando con la cámara. Que tardó un rato en llegar la bala, ¿eh? Y me quedo así y me dice, ¿puede ser que la haya dado? Y yo callado. Le he dado y yo callado. Claro, es que cayó detrás de una mata y yo no lo veía. Y no vi correr y digo, Hostia, cuando tiro la cámara y recojo el zoom, digo, ¿la has pegado, tío? Cuando vino el amigo nuestro de la montería, ¿habéis tirado? Sí, un muflón está ahí, ¿pero dónde? Aquí, no, allí, ¿pero dónde? No, allí, no, allí. Mandó un perrero a por él y cuando bajó el perrero, digo, ole tus cojones, ¿cómo lo has tirado? O sea, 400 y pico metros y el bicho iba andando. Eso falla más cuando tiene que apuntar que cuando le tira la si viene un animal, que lo veo. Bueno, es que lo falle todo, pero tengo más probabilidad de fallar eso que un bicho que sale de repente corriendo. El otro día en la montería esta que estuvimos en... ¿Dónde era? En Alcoy. En Benilloba. En Alcoa. En Alcoy, ya lo verás en el vídeo. Salió un bicho de 50 metros entre las matas y fue ¡pum! Y cayó. Seco. Me estaba criticando porque decía que con el visor no era capaz de tirar entre las matas. Y yo le dije, vas a tirar siempre mejor con un visor. Entre las matas, ¿no? Es un visor esto de 1.8 por 42. Da igual. Nunca lo había usado. Y el primer día que lo uso era un día que estaba lloviendo que te cagas. Y era incapaz de meter el visor porque todo lleno de agua tal y me entró un jabalí y no pude. Eso fue que el armero te lo centró muy bien. Sí, eso sí, la verdad es que José lo centra bien. Y luego ya fui practicando y ya en el siguiente ya le fui pillando el rollo. Porque yo, esos tiros, tú lo sabes, yo estaba más acostumbrado al punto rojo. Sí. Para mí era más sencillo. Pero el otro día ya lo usé bien y tal y funciona, la verdad. Pero bueno, en definitiva, que no hay ninguna regla mágica para eso. Es como Messi. Es distinto. ¿Vosotros pensáis que Messi hacía lo que hacía pensando? Ahora voy a hacer un caño, al otro caño, al otro, no te sale. son tiros Si te instintivos. sale, te sale, si no te sale, pues Bueno, no te son sale. tiros 100% instintivos, ¿eh? Bueno, siguiente. Vaya jabonadita te hemos dado, ¿eh? No, pero está bien que de vez en cuando me pongáis algo a mí, tío. Tampoco pasa nada. Pues pasa nada. Mi ratico de gloria, coño. Venga, ¿cómo empieza a recargar? Bueno, Antonio 18, ¿cómo empiezo a recargar? Hay cursos que cuestan. Vale, un segundo. Antes de empezar con esto, que es el próximo, la próxima sección, que vamos a hablar vas a hablar sobre cómo tal. Tenéis ahí el micrófono. Si queréis hacer vosotros alguna pregunta sobre vuestros equipos, algo que sea, o algo que os inquiete, queráis saber, os preocupe, nos haga dormir. No, pero con permiso, antes de que responda el jefe, sobre la pregunta de los cursos de recarga, depende de dónde vayas y depende a quién pilles y depende a quién te pille. El curso para obtener la autorización de recarga no es nada más que un trámite. Te enseñan lo justo y lo básico.
¿eh? Y a veces ni eso. Y exacto, y a veces ni eso. Yo he aprendido más de recarga con compañeros que llevan años recargando, ¿eh? que lo que me enseñaron en el curso. Eso porque no has dado conmigo. Bueno, siempre hay un primer momento para todo. No, luego te preguntaré fuera de... Lo digo porque ya tenemos la habilitación que está a punto de llegar y en breve empezamos a impartir cursos de recarga, ¿vale? Pues- Recarga de lo que casi nadie hace, por lo menos en la Comunidad Valenciana, que es recarga aplicada a la caza. Ahí- El 99% de la recarga es aplicada al tiro. Ahí- al tiro de pistola. Ahí va. Porque a mí me hicieron el curso de recarga y solo me hablaron del 9 milímetros para Belum. De arma corta. Y tú lo metías en el rifle y no iba, ¿no? No. Se te caía la bala. Primero, no me venden material de recarga de 9 milímetros, porque yo solo tengo el 3006. Claro. Entonces, fuera de ahí, no hay otra cosa. Los cursos de recarga, desde 60 euros que pagué yo, hasta 150 que he visto anunciados por ahí, para que te enseñen lo básico y esencial. Ya sabes que tenemos que cobrar 300 y enseñarlo. Podéis cobrar, Enseñar bien. Claro. podéis poner el precio que queráis. O sea, Pero ya te hay digo, que enseñar bien. exacto. Y a recargar balas de caza, no de pistola. Efectivamente, si te vas a poner a enseñar recarga, enseña recarga de caza y Pero lo del 9 milímetros, ¿por qué? ¿Porque es así? ¿Es obligatorio enseñarlo con eso? No. no. Sí, pero te, antes te de enseñan la recarga. Si quiere alguno Sí, pero de que te ellos. enseñan con 9 milímetros porque ese tío quiere enseñártelo. Pues se lo porque puede enseñar con cualquier bala. Coste. porque tiene, no, simplemente porque es una referencia. Luego te dicen que lo apliques al otro, que te coge las tablas de recarga, que mires las tablas de pólvora, que mires. ¿Te llevaron una máquina de recarga cuando hiciste Sí. eso? Sí, pues Sí. ya tuviste suerte. Sí, pero no lo usamos. Porque la mayoría de ellos ni No, tan siquiera eso. Vamos a ver, yo te soy sincero. No usamos la máquina de recarga. Nos enseñaron una Prensalí homologada. Sí. Además, la más cutre. Sí, es que son las prensas típicas de... Es la que nosotros trajimos aquí al programa, que es con la que se empieza. Exacto. Con la que empieza todo el mundo. El que quiera Bueno, empezar. el que Hay quiera quien se empezar. saca un carnet de conducir y se compra un Lamborghini el primer día. Yo tengo otra prensa de recarga que compré hace mucho tiempo. No me pidieron nada, solo me pidieron el dinero. Pero y ya no está. lo digas aquí que no se está enterando nadie. No. Pero bueno, es igual. Vale. Que no pasa nada. Es de venta libre. O sea, dicho lo que ha dicho el compañero, el secreto, Tú- hacer cursos de recarga buenos y para Mira, recargar balas de caza. por las... Espera, antes de empezar con lo de la recarga, ¿queréis hacer alguna pregunta más? De lo que ¿Alguien hemos quiere saber? hablado, ¿tenéis alguna duda? Vale, pues empezamos entonces. Lo de la recarga. Sois muy buenos alumnos, ¿eh? Sí. Vale, Lo mira, que pasa es que tienen sueño ya. Están el deseando te- que nos vayamos a dormir. el tema de recarga. Esto es un tema que el otro día lo tocamos por encima sin saber que iba a haber tantísima gente interesada. Lo volvimos a medio mencionar, pero es una locura lo que está preguntando la gente. Vamos a empezar por 3 aspectos. El principio de todo. Corroboro antes de empezar lo que ha dicho el compañero. Cuando yo hice los cursos hace 17 años fue así. Fue un señor que es tirador olímpico de pistola y llevó allí un casquillo de pistola encima de la mesa, una punta, en una bolsita de así de unos cuantos grains de pólvora, y eso fue todo lo que vimos de la recarga, porque todo lo demás eran 4 hojas así dibujadas a mano y todo era un bueno, ya tenéis los certificados, comprar la prensa, comprar esto, pedir la autorización. Si yo no tengo a este hombre que os he dicho que yo he aprendido de él de calibre y de armas antiguas, lo que, vamos, esto es peor que un americano lo que tiene de armas de calibre 50 de estos hexagonales, los cañones, que pesa esos 10 o 12 kilos solamente el cañón. Yo he aprendido muchísimo con él. Si no es porque él se pone a mi lado después de hacer el curso de recarga y me dice, no, así no, así. Yo qué sé, yo creo que hubiera partido 40 trozos el cañón el primer tiro que hubiera pegado, porque es que no sabía por dónde empezar. Eso pasa en la inmensa mayoría de gente. Yo tengo personas que han venido conmigo a mi casa, donde tengo, ya sabéis que el tema de la recarga ni puede estar en la armería, ni se puede comercializar, ni se puede vender. Punto número 1, que ya me han preguntado varios, no se vende nunca munición de recarga, jamás. Otra cosa determinada que en un momento determinado un amigo se haya quedado sin balas y le deje un puñado de balas tuyas que hayas recargado. Eso es otra historia, que eso es típico de dejarle 4 o 5 balas, pero vender munición recargada jamás. Bien. Dicho esto, yo me puse con él y él me empezó a enseñar y aprendí.
Pero todo el que me está escribiendo y todo el que he conocido le ha pasado igual. Igual que lo que ha comentado el compañero. Todos son tiradores olímpicos. Todos son tiradores de pistola. Es más, en los años que llevo no he conocido nunca, y lo digo de corazón, a nadie que me haya dicho he hecho un curso de recarga aplicada a la caza. Nunca, pero voy más allá. He hecho un curso de recarga aplicada al tiro con rifle. Tampoco. He hecho un curso de recarga con un tío que es internacionalmente reconocido en IPTS, en tiro con pistola, tira con revólver, tira con calibre 22, con 9, con 45 ACP, arma corta, todo. Y luego, pues interprétalo. Es verdad que tienes una base, todo se ha dicho, pero no es suficiente. Dicho esto, empiezo desde el principio. Yo soy una persona, este señor, que quiere empezar en el mundo de la recarga. Nos tenemos que hacer 3 preguntas antes de empezar con documentaciones. Antes de eso. Y es, ¿nos metemos por economía o nos metemos por precisión? Yo os voy a hacer una pregunta ahora que tenemos público, me vas a permitir simplemente que me levantéis la mano. La munición recargada, a la lógica, dice que comprando nosotros todo lo que es, o reutilizando las vainas, va a ser mucho más económico. Es la lógica. Vale, y ahora yo os pregunto, ¿os meteríais en el mundo de la recarga por precisión o por economía? ¿Vale? Primero por precisión, levantar la mano. A ver, por precisión. 3. Por economía. Pero eso no me vale. Y el que ha dicho por ni una ni otra, ¿por qué? Soy un manazas y yo... No, pero vale. Elige para desempatar. No, pero si es simplemente aplicando la lógica. Yo por precisión. Por precisión, no por economía. No, vale, 4-3. Bueno, pues estamos prácticamente empatados. Pues es lo que suele pasar. Habéis representado el porcentaje típico. La mitad de la gente piensa que es porque es mucho más barato y la mitad de la gente no, aunque me cueste mucho más caro por precisión. Vale. Dicho esto, ¿Es más barato o no? vamos a dar la explicación completa y lo entenderéis. Si no, os vais a quedar colgados con la explicación. Dicho esto, el mundo de la recarga no es barato. Esto es como cuando pones acumuladores de luz y dices, hostia, voy a poner acumuladores y me voy a gastar 30.000 euros en la casa porque pago todos los meses 300 euros de recibo. ¿Cuánto voy a tardar en rentabilizar esto? ¿10 años? ¿12 años? Y te están diciendo, pero si dentro de 12 años los acumuladores ya tienes que cambiarlos, las placas solares se han fundido o te las han robado. Y a veces es toda una incongruencia, ¿no? Como un vecino mío, que además un matrimonio que son súper amigos míos, que tiene una obsesión, es curiosísimo. Y es la de ir mirando supermercado por supermercado a ver cuál es más barato la carne y cuál es más barato el pescado. Pero se hacen a lo mejor 30 kilómetros. Y cuando luego te vienen a contar que lo han encontrado 10 céntimos más barato el kilo, le dices ya, pero te has gastado 10 euros en gasoil. O sea, no tiene sentido, pero para ellos su orgullo es que han comprado más barato que tú. Pues exactamente igual aplicado esto. Si nosotros nos metemos en este mundo por la economía, pero vamos a tirar 2 cajas de balas al año, os voy a hacer un cálculo rápido. Prensa económica, primer kilo de pólvora, primeras puntas de prueba que hay que probar a ver cuál nos vale, nos vamos a meter entre 1.000 y 1.200 euros, incluido el curso de recarga. O sea, me estás diciendo que la primera pólvora, la máquina, las puntas y el curso, 1.200 pavos. 1.000 euros seguros. Las primeras 20 balas te cuesta 50 pavos la bala. ¿Qué pasa? Es que Perico para los números es increíble. No se nota. Es nuestro fiscalizador de cuentas. Sí, rápido. ¿Qué os quiero decir? Que si hacéis esos números, antes era más económico, ¿eh? Hace 5, 6, 7 años tú por 600 euros lo tenías todo, hoy ya no. Hoy ya no. Un conjunto de prensa básico mínimo está en 600 euros. Un kilo de pólvora de media está en 150 euros. De media. Ya vamos por 750 euros. Adquirir puntas, bueno, los pistones son comidos, pero adquirir una buena cantidad de puntas. El curso de recarga que pagues, que te vas a 1.000 euros, te lo digo yo, rápido. ¿Cuántas cajas de balas compras en cuántos años? No merece la pena por economía. Ahora, la persona que aunque tire 2 cajas de balas al año, o 1, o 10, quiere hacer clones de balas y quiere dejar esas tonterías que ha visto, que cuando ha ido a tirar una galería, una bala pega aquí, otra pega aquí, me he hecho pruebas como hace la gente, saco una punta, o sea, mido una punta, mido otra y una mide más que otra, empiezo a contar grains y este tiene 0,2 grains más que este, hasta en ocasiones hemos llegado a ver un grain de diferencia en alguna punta, en alguna bala. Eso es una barbaridad.
Eso puede suponer hasta 30-35 metros segundo de diferencia de una bala a otra. En comercial estamos hablando. Hay una prueba muy buena que podéis hacer y es poner 20 balas encima de la mesa con el culo en una zona plana, perfectamente nivelada, un cristal. Y encima le ponéis otro cristal y ponéis un nivel. En munición comercial. En la mayoría de ellas, a ver si tenéis cojones de estabilizar el cristal. Vais a ver que el cristal, encima, debería, si todas las puntas están exactas, debería de quedarse clavado. Pues vais a ver que el cristal hace así. ¿Por qué? Porque todas no tienen exactamente el freebore, el vuelo en recámara, esa distancia que existe entre la punta del proyectil y donde encaja en la recámara, en unas es mayor, en otras es menor. Con lo cual, y luego las tensiones del cuello de la vaina ya son diferentes por fricción. Hay una serie de factores que no te hacen que las balas sean iguales. Sin embargo, en el mundo de la recarga creas clones exactos. Entonces, si eres un amante de ese mundo y quieres buscar la precisión, métete. Si no, no te metas. La mayoría de los WhatsApp, 8 de cada 10, o Instagram o mensajes que te manda la gente, les quito la gana de recargar cuando les cuento esta realidad. Claro, cuando le dicen 1.000 euros y esto. Ahora, hay gente que quiere, porque ellos se imaginan que esto es mucho más económico. Bien, una vez hemos visto esta realidad, ahora vamos a la otra parte. Y por cierto, hay que comprar varios tipos de puntas. Varios. Y ahora te voy a contar lo peor de este mundo. Ahora tú te compras una caja de 50 puntas, o de 100, vamos a poner 50, que suele ser el mínimo. Y resulta que tú empiezas a probarlas con diferentes cargas, haces diferente tabla de carga que se llama, y has gastado 20 puntas. Hostia, qué patata. Ahí se queda. Tengo yo una caja llena de puntas, que por ahí nos comentaba el otro día el compañero que encontraron en un almacén que y tal, un montón. Y pues tengo una caja llena de puntas. Todo, ahí está, ahí se pudrirá. ¿Por qué? Una y la otra, y si te agrupan, no sub-MOA, medio MOA a 100 metros, ya. Pero, ¿y el shock? El shock hidrodinámico en el animal es el suficiente. Hostia, qué bien me agrupa. Meto bala sobre bala. A la cuarta ya no sé ni dónde ha dado porque da todas el mismo agujero. A 100 metros, ya. Pero ahora yo le pego al animal una y otra. Y me salen todos corriendo. Pero es que si lo subo de velocidad para tener un mayor shock hidrodinámico, ¿qué consigo? Porque la bala me voltea. La bala abre. Entonces, ¿cuál es el equilibrio? Encontrar una bala que nos agrupe lo mejor posible, pero que en caza nos mate lo mejor posible. Y eso es muy difícil. Y eso con la recarga es más fácil de conseguir que con la munición comercial. Pero hay que invertir en ello. Hay que invertir en ello. ¿Vais cogiendo la idea? Bien. Entonces, ¿desde dónde empezamos? Primero, licencia de armas en vigor y guía de pertenencia. Y solicitamos el calibre que nosotros tenemos amparado en la guía. Lo que ha dicho el compañero. Yo tengo un 30-06... Yo no tengo guía de 9 milímetros Parabellum, yo no puedo recargar 9 Parabellum, yo no puedo comprar unos DEI de 9 Parabellum. Poder comprarlos los compras, pero técnicamente no pudieras. Pero una prensa de primeras para ese calibre no puedo. Yo tengo una hoja de recarga que voy a decir que voy a comprar pólvora amparada para ese calibre, los pistones amparados para ese cartucho, recordar que la vaina es el cartucho, ¿vale? Vamos a comprar para esa vaina, para ese cartucho, y las puntas para ese calibre. ¿Yo qué coño hago comprando puntas del 375 para un 308? Pero ¿y si tienes 2 rifles o 3 calibres distintos? Puedes pedir para cada uno de ellos. Que tengas. Claro. O sea, te Tú puedes puedes pedir pedir cualquier calibre siempre y cuando esté pedido en la guía. Yo tengo 8 rifles, ¿vale? De los 8 rifles hay varios calibres, tengo 3.7 y un PRC, 4 7. Bueno, pues yo ya tengo las autorizaciones de todo. En el 7 lo que yo puedo hacer es pedir ampliaciones, es decir, si a mí me ampara para cargar 1000 balas todos los años, pues yo puedo pedir hasta 4000 con el mismo calibre. Pero de las otras tengo cada una una hoja. Entonces tiene que haber una coherencia. Si tú un día tienes una inspección en tu casa, que esto no puede estar en el taller ni en la armería, esto está en tu domicilio, es un tema particular, no profesional, ¿vale? Si tú tienes una inspección un día, tú no puedes tener puntas del 375, del 338, ¿me entiendes? Puntas de un 9 milímetros Parabellum, de un 22. Oiga, si usted solo puede cargar el 3. Sí, porque pueden interpretar que estás vendiendo tú. Por ejemplo, vamos a ver, no voy a hablar de sectores en concreto, pero en el mundo del arma corta hay ciertos etnias y gremios que se meten mucho en el mundo de la recarga simplemente para menudear. 10 balas en el mercado negro de arma corta pueden ser 10 vidas.
Y se meten mucho y lo sabe, la Guardia Civil lo sabe, y Ha saben dicho que esas Lira. cosas existen Italia. y que se meten en ese mundo simplemente para el menudeo de la recarga, para tener munición fácilmente. Pero eso en el mundo de arma corta, no en nuestro mundo. En el mundo de caza eso no es normal. Ni tampoco la gente vende, pues aparte es que no te sale tampoco a cuenta vender, ya te lo digo. No. Pero nos tenemos que meter por eso. Entonces nosotros vamos a intervención de armas, en una instancia general decimos quiero solicitar autorización de recarga amparada en mi guía de pertenencia, tal, con tal dato. Oye, tengo 3 rifles, 3 guías. Tarda entre 2 a 6 meses. Es lento. El que te venga autorizada es una hoja verdecita donde su delegación del gobierno la autoriza a recargar y la hoja de recarga sellada detrás con donde tienes que poner los pistones que compras, la munición, todo. Todo tienes que... Bien. Pero tienes que hacer un curso en una entidad homologada. Entonces tú te tienes que poner en contacto con la entidad te hace el curso que ha dicho el compañero y una vez hecho te certifican. Y con ese curso ya puedes ir tú a comprar, una vez tengas la autorización, la prensa, y es una prensa homologada. La prensa es ese cacharrito donde veis que se hace el golpecito y la prensa lleva un número de serie. Ese número de serie es el que corresponde a la autorización tuya de recarga. Dime. En mi caso, para solicitar la autorización, primero tuve que comprar la prensa, adjuntar Efectivamente, el certificado Exacto. de la homologación, Exacto. El armero para guardar la prensa, Efectivamente. que depende de la intervención donde caigas, te va a servir si tienes el armero del rifle. Ese es el problema. Que eso... A mí me tocó comprar otro armero porque el señor de la intervención interpretaba... Sí. La suya es más de 50 euros, 60 euros. Interpretaba... Que no tenías capacidad dentro. Exacto, que no podía guardar la pólvora, guardar la pólvora en el armero junto con la prensa Ese es el y otro los problema. pistones con el arma, porque entienden que la munición no la debes guardar junto al arma. Ese es el problema. Entonces ahí estamos, depende de dónde caigas. Ese es el problema con las intervenciones de armas, Pues- que unas te dicen una cosa, otras otra, unas son muy laicas, otras son muy... De hecho, yo he visto hacerse escritos de unas a otras, intentando pedir explicaciones un poco el por qué ha pasado esto cuando la normativa dice esto, y a veces pasa, pues vale, pues lo hacemos de esta manera. En mi caso y en los que yo conozco, efectivamente, muy buen detalle el tema del armero, que iba después de lo que iba a comentar. Hay intervenciones de armas que, para solicitarlo, te tiene que venir la autorización y después presentas, y hay otras en la cual tienes que presentar la documentación del armero y la prensa homologada para pedir la autorización de recarga junto con el curso. Esto, si os dais cuenta, es muy tedioso. Pero cuando os metéis, de verdad no hay nada que os reconforte más. Yo nunca había caído en este detalle hasta que me lo dijo un amigo belga y me dijo, ¿usted sabe lo orgulloso que me sentiría yo? Me decía él a mí, si la bala me la monto yo, el arma me la retoco yo y la taxidermia del animal me la termino yo. Claro, es mi caso. Yo el arma me la hago a diseño, obviamente un arma homologada, el rifle me lo centro yo, la munición me la hago yo y el animal me lo naturalizo yo, la taxidermia. ¿Sabes? Al final, como el ciclo completo del cazador. En la recarga pasa exactamente igual. Te sientes muy orgulloso de decir, leche, he partido desde un trozo de hojalata, pólvora y una punta que estaba por ahí, he conseguido hacer, de meter así. El otro día subía un vídeo de agrupación con el CVA, que estoy alucinando con estos rifles, con los CVA, de verdad. Y además, lo curioso es que la gente más lo compra, más el boca a boca hace que lo compren otros, que ya no es lo que tú digas. Esto pasa como lo que estamos hablando aquí, cuando un compañero levanta la mano y dice, oye, a mí o como me estabas diciendo tú antes. Eso me pasó a mí. Eso es lo que ratifica de lo que estamos hablando aquí, se acorda a la realidad, no una cosa que nosotros nos inventemos. Entonces, cuando con el CVA ya rizabas, y es que estabas haciendo agrupaciones de medio MOA, a 100 metros. Medio MOA. Si pongo una moneda de 1 céntimo, la coso todo alrededor. Y todo eso, por suerte, con la recarga consigues precisarlo más todavía. Lo que una munición te abre en tema comercial, consigues cerrarla, abrir, ya lo veremos mañana lo que es, ¿vale? Estos términos los veremos mañana en el curso. Pero al final consigues agrupar muy bien con la munición comercial. Ese es el tema de la recarga, ¿vale? Y ya está, si quieres pasamos al concepto de hoy. Sí, y vamos ya, si pasa tal, y ya vale. comentamos esto y ya si quieren preguntar ellos algo.
Mirad, hay un concepto que la gente pregunta mucho y además es muy bueno porque la semana pasada un señor, y por eso decidí hablar de esto, me hace un planteamiento, oye, que yo no me lo había hecho, pero es que lleva toda la razón y a lo mejor no lo hacemos todos y no cae uno. Una punta de flecha, la sección seccionalmente es mayor a la punta de una bala. Bastante. Y el corte que hace es bastante. Yo cazo con arco desde hace muchísimos años. Conozco los dos mundos. ¿Por qué yo tiro con una flecha y con una punta con una herida brutal y el animal sale corriendo y te hace 25, 30, 50, 100 metros y hasta que al final se desangra, cae y hay una serie de factores, pero tarda unos segundos o unos minutos y yo con una bala a veces le doy, ¡poc!, desconecta y se queda sobre su sombra? ¿Por qué eso tan pequeño? Si miro ¿por qué? Bueno, pues este concepto, ¿vale?, lo vamos a explicar mañana en el curso muy detalladamente y hoy para que la gente que nos está viendo lo entienda. El shock hidrostático es un concepto en el cual la bala lo que hace se denomina mata por succión de fluidos. La bala, con la velocidad que va en comparativa, lo vamos a poner 50 metros segundo a 850 metros segundo, que es una velocidad muy normal, muy estándar, en diferentes calibres. 50 metros segundo de una sección de masa a 850 metros segundo, estáis dando cuenta de la diferencia, ¿verdad?, de velocidad. Eso provoca que esos fluidos, cuando penetra esa velocidad, provocan, ¿te acuerdas de la herida cavitacional que hemos hablado alguna vez que me dices tú, José, qué es eso? Una cavidad. El shock cavitacional no es ni más ni menos que el shock hidrostático. El shock hidrostático lo que hace es penetrar, y todos lo habéis visto el gel balístico, ¿verdad? Cuando entra y empieza a abrir los fluidos, la parte hidratada de los líquidos, los fluidos, porque el gel balístico tiene fluidos, no es un sólido. Pero cuando hablamos de fluidos, ¿es los fluidos del animal? Sí, los propios fluidos del tejido, de la consistencia, de la humedad ambiente, todo arrastra y cuando entra el proyectil provoca un efecto succión que los propios fluidos explotan, entre comillas, por la mano de alguna manera, y generan esa cavidad de shock cavitacional, shock hidrostático, es el nombre técnico, que provoca ese gel balístico que veis que se va abriendo, pues eso mismo se provoca dentro del animal. Contra más cerca está de la zona neuronal, es decir, de la zona del cuello y de la cabeza, el cuerpo, más se provoca ese shock. Entonces hay un estudio realizado en función de la velocidad con la masa, el peso del proyectil, para que literalmente desconecte o neutralice al animal. Lo que denominamos que caiga sobre su sombra, que es lo que busca todo cazador. Ahora está muy de moda el long range, los tiros de larga distancia, pero tenemos que tener mucho cuidado en saber elegir bien la munición y el calibre. ¿Por qué? Porque no provocaremos ese shock hidrostático para desconectar el animal si no utilizamos lo que tenemos que utilizar. El shock hidrostático, todos provocan shock hidrostático, pero el shock hidrostático en el momento instantáneo es el que el animal lo desconecta. ¿Y por qué? Porque provoca una parada en todo el sistema nervioso central que para cuando el animal quiere reaccionar ya ha perdido la vida. Ese es el típico sobre su sombra, que lo vemos que hace así con las patas, para cuando quiere reaccionar ya no hay reacción del cerebro. Ese es el shock hidrostático ideal. O sea, a ver si lo entiendo yo bien. Es como que toda la velocidad y toda la energía que lleva la bala cuando impacta con el animal es como, por ejemplo, cuando un avión reactor pasa la barrera del sonido, ¿no? Igual. Que se ve que va el avión y de repente cuando va justo a los 900 y pico se hace como una especie de masa alrededor de un hongo que cuando pasa hace ¡bim! Exacto. O sea, eso viene a ser lo mismo, pero Exacto. la bala dentro del bicho. Todas las balas son subsónicas, ¿vale? Superan la barrera del sonido. Entonces, esta velocidad que llevan las balas aplicada a una buena masa es capaz de hacer mucho daño. Y os pongo un ejemplo. La que hemos dicho antes, del calibre de 45-70, Gober, por ejemplo, tiene una velocidad de salida en boca de 500 metros segundo. En boca. Recordad que esto se denomina, la velocidad de salida en boca, se denomina V
o V0, ¿vale? La velocidad de salida en boca, la V0. Es decir, desde que sale la punta del proyectil a la atmósfera, eso es la velocidad en boca, ¿vale? Tiene 550 metros segundos de media. No sé si os acordáis que dijimos que la velocidad mínima a la que debería de llegar un proyectil en caza a una distancia de long range para ser efectivo y provocar un buen shock hidrodinámico, o en ese momento lo denominamos shock cavitacional, shock hidrostático, es superior a los 600 metros segundo, pero con 500-550 metros segundo, depende de la masa, ya sería válida. Estamos hablando que ese proyectil desarrolla en boca y a 200 metros, pues igual estamos en 280. Un calibre 22 desarrolla 440 metros segundo. Ya un calibre 22 tendría más velocidad con esa pequeña sección de masa que esa gran sección de 300 grains a 150 o 200 metros. Con lo cual, si nosotros aplicamos la fórmula, vamos a conseguir que ese proyectil es ideal para tiros de 30, 40, 50 metros. Por encima de eso, ese shock hidrostático no se va a producir y el animal no lo va a desconectar neuronal de tal manera que el animal va a quedar con vida y o se va a ir herido o lo típico de que lo tumba, pero se levanta, se rehace y se vuelve a ir. Ese es el shock hidrostático. Este concepto es importantísimo en la balística. Mañana lo vamos a ver más desarrollado, pero la fórmula, os la voy a poner aquí, ¿cuál es? La fórmula del shock hidrostático está inventada desde el año 1992, o también se denomina shock cinético o parada cinética, es la siguiente. Es velocidad al cubo por el peso al cuadrado del proyectil por una constante fija, que es 0,0000000000015. Son 11 ceros. Desde la coma hacia adelante son 11 ceros. Esa constante nos va a dar la velocidad y los kilos a la que vamos a poder tirar. La distancia y los kilos, perdón. Mirad, la V se mide siempre en pies. Con lo cual, por ejemplo, 2.800 pies por segundo, sería 2.800 por 2.800 por 2.800. El resultado por una punta de 150 grains. 150 por 150. Ese resultado se multiplicaría al primero por la constante y nos va a dar una cifra. Esa cifra que nos dé nos la va a dar en libras. La tenemos que transformar a kilos. Esto es una medida al final que está sacada del tema inglés. Entonces nos la sacan en sus magnitudes. Os voy a poner un ejemplo que lo tengo aquí sacado para que os saquéis una idea qué es esto, porque si no os vais a liar. Mirad. Es simplemente para que os situéis. Esta fórmula, aunque os parezca complicada, eso sí, hay que hacerla siempre con calculadora científica. No se puede hacer con una calculadora básica, porque las magnitudes son muy largas, los números, y no te cabe en una calculadora normal, ¿vale? Pero es muy fácil de hacer, repito. V, la velocidad en pies, cogéis la velocidad del proyectil que vosotros queráis, 2.800, 3.100, 2.500 pies por segundo. Si la tenéis en metros segundo, la transformáis, que es muy fácil de transformarla, y hacéis las 3 veces multiplicado. Ese resultado por el peso, 150 grains, 180, 200, lo multiplicáis por la constante fija, 11 ceros acabado en 15. Y aquí os voy a poner un ejemplo que lo tengo aquí puesto. Mirad, por ejemplo, con una velocidad de 2.800 pies, algo normal, por ejemplo un calibre 308, una punta de 150 grains, me sale que en boca tengo 740 libras, ¿vale? Que equivale a 336 kilogramos. ¿Qué significa esto? Con una punta de 150 grain en un calibre 308 en boca, 850 metros segundo, podríamos abatir un animal de hasta 336 kilos. Ya tenemos una guía, pero ahora me diréis, espera José, nadie tiramos en boca, obviamente, pero ya te está diciendo
la explicación del por qué los americanos, o en Alaska, llevan un 308 las mujeres. Y tú dices, ¿cómo que llevan un 308? ¿Me lo explicas? Sí, para el oso. Animales de densidad que se echan encima para poder tirar, jóvenes de 250 a 300 kilos los pueden abatir sin problema. Los osos más grandes, osos más pesados, otro tipo de animales, como alces, hay que tener más cuidado. Pero aquí te está diciendo hasta dónde puede llegar. Ahora vamos a poner esta misma medición, la estáis viendo, ¿verdad? Vamos a extrapolarla a una distancia de tiro normal. Nos vamos a venir a 500 metros. El famoso 308. ¿Qué vamos a hacer? El factor del peso es el mismo, ¿verdad? 150 grains. La constante es fija, 0,0, 11,0, 15. ¿Pero qué nos varía siempre? La velocidad. Que mañana en el curso vais a aprender todo esto muy fácilmente para entenderlo. Ahora sé que es un poco lioso. Pero nos varía la velocidad. 500 metros, ¿qué velocidad tenemos? 1.755 pies. Ya hemos bajado de 2.800, de 850 a 1.755. ¿Qué resultado vamos a obtener? 82 kilogramos, en resumen, a 500 metros. ¿Esto qué significa? Con una punta de 150 grains de media, luego habrá que ver, que estamos hablando de la masa, luego habrá que ver el tipo de punta, podemos abatir un animal de unos 80 kilos. Entonces, un corzo a 500 metros, ¿podremos provocar un shock hidrostático? ¿Sí o no? Sí. Perfectamente, ¿verdad? Vale. ¿Una hembra de Arrui de 65-70 kilos lo podremos provocar? Perfectamente. ¿Un macho de Arrui de 140 kilos? No. Coño, José. Pero si me estabas diciendo que pinchan muchos cuando tiran a 500 metros. Aquí tenéis la explicación seccional. ¿Un ciervo grande de 200 kilos lo podremos abatir? Esta fórmula aplicada a Sergio el otro día a 600-700 metros con el calibre 270 Winchester Sword Magnum y una punta de 140 grains nos salía 68 kilos a 700 metros. ¿Nos está diciendo que un corzo lo podemos abatir con 60 y pico kilos? Sí. ¿Una cierva de 80-90 kilos? ¿Un ciervo de 200 kilos? No. ¿Estáis entendiendo? Todo tiene su explicación física cuando conocéis. ¿Por qué vais a hacer un curso mañana? Para aprender estas cosas. ¿Vosotros os plantearíais como cazadores que esto alguna vez lo hubierais sabido? ¿A que no? Pero ¿cuántas veces os hubierais preguntado el por qué cuando tiráis a 500 metros o a 400 os pasa eso? Pero ¿y por qué no os pasa con otro animal? ¿Y si os pasa con un animal grande? Voy a más. ¿Por qué con un bareto no os pasa y si os pasa con un venado grande corpulento? Parte de la explicación la tenéis en el shock hidrostático. Parte de la explicación la tenéis en la energía cinética. Parte de la explicación la tenéis en el desarrollo que se creó por Edward, es que no me acuerdo nunca del nombre, Edward Matunas. En el año 1992 hizo una fórmula que ya estaba desarrollada atrás, pero él fue capaz de poner la constante más fija. Él hizo muchísimas pruebas con muchísimos tipos de proyectiles y llegó a la conclusión que la constante fija que le iba a permitir tener lo más cercano a la realidad de lo que él había vivido era esta, que era 0,11 ceros y acabado en 15. Esto que estáis viendo aquí es lo que se denomina el shock hidrostático, que básicamente es el encajar en la caja del animal, que es la zona más cercana a todo el sistema neuronal que lleva desde el cuello hasta el cerebro, para desconectar al animal y que cuando quiera rehacerse ya haya fallecido. Con lo cual busca la ética del cazador. ¿Cuál es la ética del cazador? Que el animal no corra. Sufra. Y que no corra. Bueno, que no sufra, que no corra. Pues con esto terminamos. Y un bizcocho. Pues nada. Yo creo que lo que hemos aprendido hoy. Yo a veces oigo a mi hermano, digo, no sé cómo hemos tenido la desfachatez de cazar antes de saber todo esto, tío. Yo le pido perdón a todos los animales que hemos cazado, tío. Sí, sí. Y lo que pasa hemos cazado desde la ignorancia. Desde la ignorancia, somos unos ignorantes cinegéticos. Que has cazado al que has dejado. Sí, esa es muy buena. Sí, también tienes razón. Lo bueno, no lo malo. Con esto no vais a ser ni mejores ni peores tiradores ni cazadores. Sí, pero le das vais a encontrar la lógica a lo que os ha estado pasando.
Y eso es importante, porque cuando tú... Mira, esto es como las averías de un enchufe. Si tú sabes dónde está el cable cortado, lo arreglas. Pero ¿qué pasa? Que si no sabes por qué se ha cortado el cable, ¿qué te va a volver a pasar? Que se va a volver a cortar. Si tú sabes que es porque tienes un ratón que se está comiendo el cable y pones remedio, eso no te va a volver a pasar. Hay dos señores que yo tengo mucho como referencia en este mundo, ¿vale? Uno es mi hermano y el otro. El otro tú. Gracias. A ver, hay tiradores muy conocidos. Hay un señor que se llama Bazán. Es muy bueno, muy bueno. El señor, yo aprendo mucho de él. Y mi amigo Julio de Madrid, que es un tirador que con el tiempo, y no lleva mucho tiempo, pero ha aprendido muchísimo, intercambiamos mucha información y aprendo. Todos los días, esto que veis aquí que yo hago no es ni más ni menos que el fruto de un estudio. Esto no se aprende solo, esto se aprende a base de estudiar. Y como decía el compañero antes, José, ¿y tú de dónde sacas tiempo? Pues lo saco de querer ser cada día más profesional, ni más ni menos. Y en aquellas horas que el resto de la gente está rascándose la barriga o está cómodamente tumbado, yo estoy viendo innumerables vídeos americanos, estoy hablando con gente en el extranjero, estoy aprendiendo diariamente. Y lo mejor, aquello que no me cuadra de quien me lo está contando en Estados Unidos, me cojo al día siguiente y me voy al campo, como le estaba diciendo el otro día a los compañeros con el CVA, y yo digo, yo tengo que probar este rifle a 1000 yardas. Y entonces encontraré mis propias conclusiones. Hay conclusiones de estos señores que he citado que yo no las comparto, ellos las han tenido, pero yo te voy a compartir lo que yo he vivido. ¿Qué pasa? Que lo que estoy intentando es simplemente ayudaros, porque estoy seguro que muchas de las sombras que teníais os las vamos resolviendo. Y ojalá yo, con todas las horas de estudio que llevo en esta materia, hubiera tenido a alguien que me hubiera enseñado en su momento. Y no a fuerza de darme cabezazos y cabezazos y cabezazos y quemar cañones, que yo tengo un cañón de un Remington, que lo digo mucho, que no tengo miedo a equivocarme, que tiene más de 1500 tiros pegados. Ese fue el que a mí me hizo enseñar en la balística y aprender. Dime, compañero. No, del tema de lo que estábamos hablando, de, por ejemplo, el 270, el Winchester Sword Magnum, a una distancia de 700 metros a una cierva. ¿Esta cuenta siempre la haces tirando a la zona del pecho o esta cuenta vale también para si tiras a la zona del cuello? No, muy buena no, extremadamente buena pregunta. ¿Sabes uno de los comentarios que nos decía la gente? Pues yo he abatido 800 metros con el 308, una cierva y un jabalí. Ah, vale, bien, suerte que tuvo. Sí, le pegué uno en la cabeza y otro en el cuello. No, eso no cuenta. Cuenta en la caja vital, en la zona vital. El triángulo de la muerte, que se compone de pulmones, hígado, corazón. Esa zona, que es la zona conectada neurológicamente más cercana a toda la zona del cuello y toda la parte del sistema nervioso central del animal, cuenta esa zona de ahí. No cuenta, por supuesto, ni el cuello, un cuello. Una rotura de columna no cuenta. Cuenta el encajarlo en la caja, ¿vale? Que es el tiro que buscamos todos. Mañana explicaremos el por qué, no solo porque el animal no sufra. Hay más conceptos, ¿vale? Pero, por supuesto, el pegarle en el cuello no cuenta. Te voy a poner un ejemplo por qué. Yo tengo un lance grabado en la cabeza de toda la vida, grabado, con un 222, 49 Gray. ¿Lo conocéis el calibre? Sí. 222. Vale, 222 Remington, 223 son puntas muy chiquititas. Es un calibre Corcero por excelencia para tiros de 100, 150 metros. Yo lo he tenido, lo he cazado. Es demoledor con lo pequeñito que es, para tirar a 100 metros los corzos. Esta mañana justamente me ha llamado un amigo que le vendí yo uno hace 3 años y está encantado. O sea, corzo que ha tirado, tiene unas zonas que los tira por la siembra relativamente cerca. Y hablando con él me decía, José, ¿te acuerdas cuando hablábamos de la cierva aquella? Dijo de tirar una cierva por probar a 500 metros, por gusto de hacer un cálculo balístico, porque él no tenía cálculo ninguno, ni tiene visor con torreta. Pero yo, como sabía la velocidad en boca, porque yo se la había puesto a tiro, le dije, déjame que yo te hago el cálculo ahí, con clic. 50 clic. Allá que voy, ¡boom! ¡Pah! Seca. Me cago en 10. Claro, vamos a ver por qué había caído seca, justo lo que tú estás diciendo. Le había pegado aquí en la base del cuello. Le había roto literalmente el cuello. Un Luis. ¿Vale? Entonces, ¿eso cuenta con el shock hidrostático? No. Obviamente, hay un shock hidrostático ante esa presión de la bala y obviamente es parte del proceso, pero no es lo que cuenta en esta fórmula
porque incluso con algo muy pequeño en esa zona, el tiro va a ser mortal. Claro, como si le entra por el ojo, por la oreja. Dime. Entonces entiendo que la fórmula esa es antagónica al efecto aguja. Entonces, no sé. No, es que son dos cosas completamente diferentes. Es que el efecto aguja se produce cuando no hay un buen shock hidrostático. Justo por eso. Y el efecto aguja se produce porque la bala no expande lo que tiene que expandir y por lo tanto no provoca el shock hidroestático, sino en vez de explotar el gel, lo que haría el gel es simplemente inflarse un poquito y salir la bala. Eso se suele producir, sobre todo, lo dijimos en el otro programa, Sí, ¿te no toca acuerdas? ningún tipo. Cuando toca zonas blandas, tejido blando, vísceras sobre todo, cuando toca vísceras. Y no llega a romper con nada algo de densidad. Pero el shock hidrostático, te lo vuelvo a repetir, se produce prácticamente siempre si tienes una bala también adecuada, que por eso mañana, vamos a verlo, no con todas las balas, por supuesto, es aplicable esto. Si tú tiras una bala, te voy a poner un ejemplo, una bala blindada, una bala match, una bala de francotirador militar, que para el cuerpo humano sabemos que somos mantequilla, no hace falta que expanda la bala. Con que nos toque, adiós Madrid. Pues ese tipo de balas no se va a producir el mismo efecto que con una bala de caza, por supuesto. Y mañana entenderemos el por qué es mejor a grandes distancias una punta más dura, con más penetración, para provocar mayor shock hidrostático, que una punta blanda en distancias más largas. Eso lo entenderemos mañana, ¿vale? Estos son conceptos, os pido que lo entendáis para verlos en horas. Y lo estamos intentando resumir en 15 minutos. Pero por lo menos ya tenéis una idea que existe una fórmula en la cual nosotros podemos decir, tengo este calibre, tengo esta punta y quiero tirar a esta distancia, saber hasta qué masa puedo tirar. Saber que yo tengo ciervo de 200 kilos y aquí me está diciendo que puedo tirar hasta 120 kilos, pues tiro una cierva, por ejemplo, ¿vale? O saber que con esta punta subiéndola y con el cañón adecuado voy a obtener que en vez de 120 kilos ya me vaya a 200 kilos. Pues igual ya me la puedo jugar con un ciervo. O tan sencillo como aquí me está diciendo que a 600 metros 200 kilos de masa. Me bajo a 500 metros y ya tengo 260 kilos de masa. Ya sé que ese es mi límite. El otro día lo veíamos como truco con la energía en julios, que nos aparecía en rojo a partir de unas velocidades que era por debajo de 600 metros segundo. La mayoría de las balas de caza, por debajo de 600 metros segundo, no vamos a obtener un shock cavitacional o un shock hidrostático potente como para neutralizar el animal. Estos son, al final, fórmulas y parámetros para que os guíen el día de mañana. Y esto se ve, repito, entre 5 y 10 animales, no que un día tires y digas, mira, él me dijo que 70 kilos y he matado a un ciervo de 250. Te puede pasar una vez. Cada tiro es un mundo. La depresión es diferente. Si el animal le has pillado con el corazón completamente descargado en ese momento, el shock hidrostático va a ser mayor que si le pillas con el corazón completamente bombeado, que pueda arrancar y liberar todo. Yo siempre lo he dicho y lo repito en muchos programas y lo seguiré diciendo. No pudimos concluir con un veterinario un estudio para una revista porque los 10 animales que se analizaron, cada uno murió de una tiros idénticos con las mismas municiones. Uno, os lo dije, porque tenía osteoporosis. Tócate, yo sí ni sabía que lo tenían los animales. Otro porque le había pillado con el corazón en descarga. Otro se había ido mucho porque le había pillado con el corazón en carga. Otro porque tenía una enfermedad renal que le había bloqueado no sé qué de los riñones. Sí, igual que las personas. Entonces, a veces nos pasan cosas que dices, ha pasado pues porque el animal le tenía que pasar. Y otras veces porque hemos hecho bien las cosas nosotros. Entonces, no existe ni la bala perfecta ni la circunstancia perfecta, pero sí existe el tener unas normas más o menos a seguir para que no nos pase la mayoría de las veces un mal resultado. Ese es el objetivo de aplicar esta fórmula. Pero que hay que empezar a hacer la recarga. Por ejemplo. Perfecto, pues. Más precisión y tirar al cuello a 700 metros con un calibre que sabes que al pecho Mira, no le ahora va a que matar. lo del cuello, el último lance que tuvimos que hacer, se nos planteó una circunstancia un poco rara y es que el animal estaba un rato estático mirándonos de pecho y por la circunstancia que estaba el pecho pegado a la piedra solo teníamos este trozo de aquí, que lo he comentado antes. No sé si Perico o José, uno de los dos, decía, pero hay que estar seguro para tirar a 200, casi 250. Eso te lo dije yo. Dice, hay que estar seguro para tirar a 250 metros aquí. No, pero te lo decía porque yo sé que tú eres capaz, pero hay gente que dice que ese tiro no se debe de hacer. Y sabes qué va a pasar. Obviamente. Entonces yo te quise decir a ti que para hacer ese tiro
lo haces si estás seguro. Claro, por De ti supuesto. mismo, no lo haces para ver si sale. Pero esto es cuestión de la experiencia. Y os vuelvo a repetir lo de los centrados. Hay gente que yo ya es matemático, es automático, que pom, y vuelve, ¿ya lo has centrado? Sí, no me hace falta más. Claro, cuando tú al cabo del año centras 200 armas diferentes, ya tienes una capacidad de ver cuando algo va bien y no va bien que una persona que centra un rifle o 2 al año. Pues esto es lo mismo que en la caza. Yo me siento seguro, yo he puesto a tiro ese rifle, yo conozco esa munición. O sea, lo has hecho tú, no te lo ha puesto nadie. Pues yo me siento capaz de meter en esto y en esto se metió. Y también es una forma de demostrar que los 7 PRC, que lo hubiéramos hecho igual con un 7 Remington Magnum, pero que los 7 PRC son rifles extremadamente precisos, incluso a distancias no muy largas. Al final lo que hay que tener claro es que estás tirando un animal, no hay que hacerlo sufrir. Y voy a ver si... No, hay un animal que si no le das en el sitio, lo puedes dejar jodido, no lo puedes cobrar, le vas a hacer daño, va a sufrir. Con lo cual, intenta hacerlo lo mejor posible, estando seguro de lo que vas a hacer y siendo capaz de lo que crees que puedes hacer. Mira, inventos con gaseosa, como digo yo, y Coca-Cola. Totalmente, además, de la persona que yo aprendí esto es exactamente la frase que ha dicho José. Si tú no tienes claro que lo vas a hacer bien, no tires. No pruebes. Porque vas a joder un animal, lo vas a dejar pinchado, seguro. Si es un trofeo grande, si lo pinchas ya no lo va a ver más. Y aunque sea una simple hembra, no la hieras por herirla. Eso lo aprendí yo de él. Mira, esta bala la he hablado mucho, y el compañero me preguntó el otro día para el 308 que quería una bala que de verdad fuese resolutoria a las distancias que podemos tirar con un 308. Es la misma que me pusiste a mí, ¿no? No. ¿Es la norma? No, la mía no. Sí, la norma, ¿no? Sí. Esta es la Vulcan. Era para esperas, creo que me comentaste, ¿verdad? Para esperas. Vale. Mira, esta es la norma Vulcan. Apúntala. Esta es una hollow point, una punta hueca, es una punta de plomo hueca, que provoca un shock cavitacional, un shock hidrostático importantísimo. El poder de succión que hace es acojonante. No es una tip preparada para la aerodinámica, si es una tip, o sea, es una punta preparada para cuando entra, succionar y el shock hidrostático provocarlo de una forma brutal. Porque es una bala diseñada para tiros 200, 250 metros, no más, pero sobre todo para tiros más cercanos. El típico tiro de 30, 40, 100, 150 metros es ideal. Y para calibres dulces es demoledora. Para mí personalmente, la SST, Norma Plastic Point y la Norma Vulcan son las 3 balas que yo para un 308 tendría en mi colección siempre. ¿Nos agrupen mejor o nos agrupen peor? Porque ya hemos dicho que no es para tirar largo, con lo cual lo que pretendemos es que el animal se quede sobre su sombra, no estar tirando y metiendo bala sobre bala. Pues nada, dicho esto, yo creo que es hora de irnos a dormir. Pues nada, mañana, como os ha comentado José, mañana tenemos curso de tiro, pasado también, aquí con los compañeros. Espero que lo hayáis pasado, hayáis disfrutado. El que se ha dormido, el que está, despertarlo. Y nada. Graba la hora Sí. que lo vean. Como sabéis, hoy es un programa especial que tenemos público, tenemos a los compañeros, estamos aquí en nuestro coto. Ya el próximo episodio lo haremos donde siempre, en el estudio, en las oficinas. Este programa saldrá justo el día de Cinegética, que como sabéis el jueves 19, el miércoles 19. Pero eso hoy ya. Miércoles 19, hoy estaremos en Cinegética, en el stand 208 hasta el domingo. Os invitamos a todos para que paséis, podéis ver novedades, podéis ver toda nuestra ropa y alguna sorpresilla, que estará José, estará mi hermano y estaré yo. Y nada, muchas gracias a todos por aguantar aquí estas 2 horas o 2 horas y media sentados en una silla súper cómoda. Y Juanfran lo aguantó sin salir a cazar. Y Juanfran lo aguantó sin salir a cazar. Pues nada, como siempre, le damos las gracias a la Arcea, que es el que hace posible este programa, que es el patrocinador del programa y de mañana del curso de tiro para estos 10 amigos que hoy han tenido el gusto de acompañarnos. Pues nada, buenas noches y como siempre, buena caza y esto es Tu Amigo Responde. Os vemos en el siguiente episodio. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Si no hay corte, no termina. Se finí.